Bueno, arratsaldeon eta barkatu denboratxo hau. Entzuten da? Entzuten da zeu zerrotik? Bai. Arratsaldeon eta barkatu apurbet beranduago hastearren, osoko bilkurari hasiera emango dotzegu. Bai, abisu bat emongo dutzuet batik bat jendeari, hurbiluzarien esatea hasiko garela gaurko pleno honetan hasiko garela grabaketakin, grabazio sistema martxan egon izan da azkenengo plenoetan, baina oraingo honetan argitaratuko dugu ametik grabatzen dana. Baliteke be irudi batzuk hartzea, jendearen irudi batzuk hartzea, grabaketa sistema korra egiten dauelako, ez dakit automatikoki zoz ere egiten dauela, eta ba, jakitun egon zaitezen, ¿vale? Orain bai, decía muy brevemente que era un pequeño aviso a las personas que se han acercado a ver el pleno, porque a pesar de que el sistema de grabación lleva algunos plenos funcionando, a partir de este pleno lo que se grabe se va a publicar y puede que algunas imágenes se tomen de forma automática de la gente que viene. No sé si es cuando cogen el micrófono, si en algún momento se coge el micrófono para hacer alguna pregunta después del pleno, en alguna ocasión como ha ocurrido, o es que de forma automática el sistema al principio está enfocando a toda la sala y bueno, era simplemente un aviso para que todo el mundo, todas las personas estuviesen informadas. Ahora sí, damos comienzo al pleno. 2017ko irailaren 28ko ohiko bilkuraren aktaren onespena. Hala badagokio. Aprobación si procede del acta de la sesión ordinaria de 28 de septiembre de 2017. Baldago komentariorik honen gainean? Ez? Akta onartu txaten boten da beraz, eta hurrengo puntura pasatuko ginatzen. Ogasun eta ondare informazio batzordearen erabaki proposamena. Diru laguntza izendunak onesteko eta gastuen egoera horriari erazten zaio 2017ko ekitaldiko aurrekontuaren transferentzia arrunten erazkina aldatzeko. Propuesta de acuerdo de la Comisión Informativa Hacienda y Patrimonio de aprobación de la asignación nominativa de subvenciones y la modificación del anexo de transferencias corrientes del presupuesto del ejercicio 2017 que se incorpora al estado de gasto. Konsejal delegatuak nahiko bat baleu. Bai, laburpentsu batekin, aurrera. Pasadako ogasun eta ondareko komisioan onartu zen, gaurko osoko bilkurara ekartea, diru laguntza izendunak onesteko eta gastuen egoera oinarri erazten zaion 2017ko ekitaldiko aurrekontuaren transferentzia arrunten erazkinaren aldaketa. Esan, aldaketa hau egin behar dela, kredito adizionalen igora baten milioi bat eta ia 5.000 eurotako igora bat izan delako, eta gastuen transferentzia arrunten erazkina aldatu behar zelako. Decía que traemos hoy una propuesta de acuerdo de la Comisión de Hacienda y Patrimonio con objeto de la aprobación, de la asignación, de la modificación de la nominativa de subvenciones debido a los aumentos de créditos del estado de gastos que se han aprobado recientemente, ¿no? Que ascendían a un total de 1,5 millones de euros. Eskerrik asko. Eskerrik asko, lehenengo txandan. Ikorik zozere esateri dekon. Bai, Alderdi Popularra. Sí, gracias, alcalde. Bien, en primer lugar, manifestar mi sentido del voto, lo mismo que lo manifesté en la Comisión de Hacienda. A ver, hay por supuesto aumentos de crédito, modificaciones de crédito, que lógicamente son el día a día. Tenemos cantidad de urbanismo, de obras y servicios, que es lo lógico, son necesidades de las y los vecinos del municipio y no queda más el área de juventud, el área de cultura, dices, nada que decir. Pero sí hice mi intervención en la comisión diciendo que, que me extrañaba que volviésemos nuevamente, que ya se había aprobado en los presupuestos a primeros de año, subvencionar a una entidad como Vinken,
con el pretexto de que era por el euskera, cuando tenemos partidas presupuestarias en este presupuesto que ya no es que hayan tenido incremento, sino que han tenido reducción, que yo entiendo que cuando algo echa a andar, digámoslo de alguna manera, así coloquialmente, bueno, pues hay que hacerle una ayuda institucional, pero lógicamente luego tenemos que dejar que vayan andando. O sea, las instituciones no pueden ser el sostén exclusivamente de entidades que hacen una revista para el municipio, ¿no? Era la crítica que yo hacía sobre esta subvención en concreto. O sea, los hogares de jubilados, su presupuesto, por ejemplo, es menor que ya simplemente esta sola subvención, ¿no? Y ya vuelvo a repetir, ha habido partidas en este presupuesto que han sufrido recortes. Bueno, pues hay que ajustar el presupuesto, pero es que esta en concreto, el año pasado, si no me acuerdo, los presupuestos se aprobaron 15.000 euros y ahora se nos presenta otra nueva partida más de 16.000. Y tengo la duda, porque no me ha dado tiempo a buscar la documentación cuando tuvimos la comisión, de que en el listado que se nos daba de subvenciones en la comisión, esta de 2.000 euros para la Ongi Etorri y refugiados, me parece que no aparecía, que tengo esa duda. O sea, por eso no voy a hacer ningún comentario sobre que se ha incluido una partida de 2.000 euros que no pasó por comisión. Como tengo la duda, lo dejo ahí, ¿no? Porque ya digo que he estado buscando la documentación. Pero vuelvo a decir lo mismo. Nosotros tenemos que ser impulsores muchas veces, pero no tenemos que ser los mantenedores porque si no, cualquiera que diga, pues ahora voy a sacar una revista, yo qué sé, en inglés y que me la subvencione el ayuntamiento, no. Nosotros tenemos que impulsar, tenemos que ayudarles al principio, darles la mano para que empiecen a caminar, pero esto es como los niños, luego tienen que empezar a caminar ellos solos. Y es por lo que en este punto lógicamente no voy a votar en contra, porque el resto de partidas o muchas de las partidas me parecen importantes, porque son para destinar para un mejor municipio, para las y los vecinos, pero mi voto, por estas dudas que tengo, va a ser abstención. Gracias. Eskerrik asko. Galdakao irabazi. Bueno, nosotros también posicionarnos, adelantar que vamos a votar a favor, porque dentro de puntos que no compartimos sí que hay algunos que estamos a favor, y por no ponernos en contra de los que sí estamos a favor, vamos a votar a favor, incluso los que estoy liando. Bueno, y lo que sí que uno de los puntos que estamos bastante en contra vuelve a ser la Iglesia, que he estado buscando que, como metéis la Iglesia entre puntos que creemos que son importantes y la Iglesia para nosotros no lo es, entonces tenemos que votarla casi obligatoria. He estado buscando un poco de información y he encontrado que el acuerdo con el Vaticano se duplica los recursos que reciben los agentes sociales y supera en cuantía las partidas estratégicas, las ayudas de los sectores en crisis. ¿Qué quiero decir con eso? Que nosotros vamos a ir al infierno, pero ustedes van a venir conmigo. O sea, yo por comunista y ustedes por lo que sea. Simplemente eso, pero bueno, vamos a votar a favor. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Alderdi Sozialista. Gracias. Gracias. Bueno, este equipo de gobierno trae esta modificación presupuestaria para su aprobación y, en primer lugar, ante la necesidad de conceder subvenciones, a diferentes entidades del municipio, ¿no? Entidades culturales, entidades deportivas, actividades a la juventud con una aportación a Udal Gaztedi,
a Ongi Etorri Refugiados, que en este sentido se aprobó en pleno, digo por recalcarle a la portavoz del Partido Popular, la promoción del euskera, y todas estas entidades, si no fuera por las subvenciones que reciben, difícilmente podrían realizar sus actividades. Por eso se les da estas subvenciones. Esto es a lo que respecta a nivel de subvenciones, ¿no? Mientras se está ejecutando el presupuesto general, debemos acometer gastos importantes también en reparaciones, por ejemplo, en seguridad, en nuevo material informático. Son necesidades que no están contempladas en el presupuesto y creemos que debemos de dar una respuesta. Y de esta manera hacemos esa respuesta. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Usansolerriak ez, Galdakao orain. Bueno, primero comentar que habíamos propuesto una enmienda relativa a las subvenciones nominativas. Básicamente es suprimir la partida 053361-48124 con objeto colaboración Iglesia Católica para la restauración del retablo de la Iglesia Andramari por un importe de 13.915 euros. En primer lugar, explicar una vez más nuestra enmienda, que no es otra que la supresión de la subvención nominativa a la Iglesia Católica por valor de 13.915 euros. El año pasado, en esta misma tesitura, no solo nosotras, sino que fuimos 3 los grupos municipales que solicitamos la supresión de esta subvención. Volvemos, pues, a resaltar que la Iglesia Católica ya dispone de beneficios que no tienen otro tipo de organizaciones y que hacen difícilmente explicable que desde el Ayuntamiento de Galdakao se le otorgue una subvención nominativa cercana a 14.000 euros. La Iglesia Católica tiene beneficios fiscales como la exención del IBI o ya percibe una subvención nominativa anual de esta institución. Esto sin tener en cuenta el incalculable patrimonio del que dispone y que, lejos de utilizar parte de él para el sostenimiento de sus actividades, mantenemos entre todas con nuestros impuestos, como vemos hoy aquí. Decía la concejala del Partido Popular que las subvenciones pueden servir para dar un empujón a quienes están arrancando. La Iglesia Católica lleva en marcha más de 2.000 años y creemos que hay que dejar de seguir empujando, que ya están bastante en marcha, pero en ese sentido no le escuchamos ninguna crítica a los 14.000 euros que se le quiere dar. Ha pasado un año y seguimos con las mismas incógnitas del año pasado y nos tememos que con las mismas respuestas. ¿Qué porcentaje de la restauración paga el Ayuntamiento y cuál paga la Iglesia Católica? ¿Qué garantías tenemos de que el retablo va a mantenerse en Galdakao? ¿Qué garantía de horarios de apertura al público y acceso a la ciudadanía tenemos? ¿Hay alguna garantía sobre el acceso gratuito de las vecinas y vecinos para el disfrute del retablo? Son las mismas preguntas que les lanzamos el año pasado y ya sabemos que recibiremos las mismas respuestas, porque garantías no tenemos ninguna y, por lo visto, después de un año, intención por su parte de que las haya, tampoco. Respecto al resto de las subvenciones, en la comisión informativa ya les trasladamos nuestras dudas. Seguimos sin saber cuál es la vía para poder acceder a una subvención nominativa fuera de los plazos establecidos. No sabemos si las subvenciones se corresponden con la parcialidad o la totalidad de los actos a subvencionar. Y además son incapaces de decírnoslo. Les preguntamos específicamente qué porcentaje de los actos del aniversario de Sispa y de Santa Cruz se subvencionaban, ya que entendemos que en la esencia de las organizaciones sociales está la independencia en la toma de decisiones sobre sus marcos de actuación. Y eso es algo difícil de lograr dependiendo de en qué medida son capaces de autogestionarse independientemente de las ayudas institucionales. También les cuestionamos, por motivos bien diferentes a los que ha planteado el Partido Popular, sobre la subvención de 16.000 euros a favor de Aitu. Siempre hemos resaltado que en política no todo es cuestión del fondo, sino muchas veces de las formas. Y si entendemos que en nuestro municipio el impulso del euskera mediante una revista necesita 30, 40, 50, 60.000 euros, los que sean, habrá que debatirlo y aprobarlo de la forma correcta. Pero lo que no podemos hacernos es trampas al solitario. No podemos obviar la cantidad necesaria para el buen mantenimiento de esta revista y aprobar una partida de 15.000 euros de subvención al comenzar el año, ahora hacer un apaño de otros 16.000, agregar los gastos de publicidad, etcétera. Las cosas hay que hacerlas, pero así no. Nadie pone en duda la gran labor que realizan las distintas organizaciones sociales de nuestro municipio. No es que sean necesarias, es que son imprescindibles. Sin una sociedad organizada en todos sus ámbitos, nuestros pueblos y ciudades estarían muertos.
Les debemos mucho y desde Galdakao Orain pensamos que lo primero que les debemos es claridad sobre el modo en el que se deben hacer las cosas, sobre todo cuando estamos hablando de utilizar el dinero de todas, porque en la igualdad de oportunidades reside la justicia social. Esperaremos a ver cómo se resuelve la votación de las enmiendas antes de aclarar el sentido de nuestro voto. Gracias. Eskerrik asko. Aclarar que le correspondía un turno para explicar brevemente la enmienda, pero bueno, entiendo que al ser sencilla y fácilmente explicable ha sido suficiente. La siguiente, por favor, sí os pediría que bozerama lehi, horrelako kasu baten esateko, ze batzutan aizutetan da. Vale, barkamena eskatzen dut zutementik. EH Bildu, bai. Bai. Bueno, Galdakao Orainek esan dauen lez, prozedura agian ez dugu ulertzen zelan, oin urrian, batean, partida batzuk emoten direzen. Ulertzen dugu elkarte batzuei bai, baina beste batzuei agian aurreikusi daitezke urte hasieratik. Ondo planifika bezkero. Eta gero beste alde batetik Elizana ez dugu ulertzen. Ez dugu ulertzen zelan aldiren nahaztu herriko elkarteak, eta batean Andramariko erretaula konpontzeko 13.915 euro, eta jakinda dela elkarte bat, baina badeko zela bere onurak herrian, ez dugu ibia ordaintzen adibidez, orduan. Zagaitik ez dugu gotzaingoak ordaintzen, apespikutzak, edo bere kiden artean kanpaina bat hasi, dirue batzeko, edo ez dakit, ze gero, ze ekimen burutuko dauz Elizak herrian, jenteantzako, edo Galdakao Orainek esan dauenagaz lotuta, zelan zabalduko da, erretablo horren konponketa, edo, baina hortaz aparte, uste dute diru publikoa erabiltzea olako elkarte ez publiko batentzat, ze danok dakigu Eliza ez dala publikoa. Ez dugu ulertzen, gure taldetik. Eta olako entitate bat, udaletxeak kasunetan, laizismoaren alde imarko leukela. Gregori, ez bez. Eskerrik asko. Itzultzaileak itzultzerik balin badeko, mesedez. Itzultzerik badekogu, mesedez. Itzultzailerik dekogu, bai? Bai, Juanlu, mesedez, urrengorako igon aldozu apurbet volumena oso basu entzuten zen eta, bai. Bai, barkatu? Ez oso bajo entzuten da. Ez da. Ez. Bueno, edo jukatu apurbet urrengorako, eskerrik asko. Jarraituko dugu bigarren txandarekin, ez, barkatu, EAJ-PNV-ren txanda da. Bai, galdu dugu, bai, EAJ-ren txanda da. Sí. Bueno, decir que toda esta, ¿no? Este punto viene derivado de un aumento de crédito del estado de los gastos
créditos adicionales que se va a producir, ¿no? En concreto, se van a incrementar más de 45.000 euros para instalaciones deportivas, va a haber subvenciones a diferentes entidades, se ha comentado, pues luego daré las pertinentes explicaciones también, entidades como Vinque, como SISPA, como la Peña Santa Cruz, ha habido aniversarios, ¿no?, de estas entidades y pues bueno, pues se ha visto también la necesidad de la celebración y del reconocimiento, ¿no? También ha habido, bueno, se van a destinar dinero para las obras de red de saneamiento del colector de Aperribay. Va a haber también mejoras en los accesos a núcleos, como obras en Aperribay, Iturrichu, eliminación de la pasarela sobre el Nacional 634. Se van a hacer también inversiones en itinerarios históricos, se van a hacer inversiones en el patrimonio histórico y artístico del Cinturón de Hierro también, y pues bueno, también se van a hacer inversiones en los huertos lúdicos, en la enseñanza infantil primaria en los colegios públicos de Aperribay y Unquina. Se va a hacer mejorar la impermeabilización de la cubierta del Polideportivo de Urreta. Se va a mejorar también la atención a la ciudadanía de la oficina ESA mediante el acondicionamiento locales. Se va a instalar, y esto creo que es interesante también, se va a mejorar la seguridad vial mediante la instalación de radar de videovigilancia. Y pues bueno, se van a realizar una serie de mejoras que, bueno, que lo que van a hacer va a ser mejorar el municipio. Decir que patrimonio también, decir que cuando se habla de la iglesia y del retablo, pues que también se van a hacer otro tipo de mejoras en el patrimonio, como es en el cinturón de hierro. Y pues bueno, pues este ayuntamiento lo que hace es busca un equilibrio entre las diferentes necesidades, inquietudes que hay en este municipio. Obviamente no todo el mundo no es creyente, pero bueno, pero también una parte de nuestro municipio, y creo que es importante, y históricamente también hay que tener esa perspectiva, es creyente y cree que hay que mantener y mejorar lo que es también apoyando también a la Iglesia. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros. Nosotros no vamos a decir que como uno es creyente o no es creyente, pues a un determinado colectivo, o porque uno tiene más simpatías por unos o por otros, pues que a un colectivo hay que discriminarle, porque creo que se ha visto demostrada en todas estas incrementos de crédito que no se ha buscado una orientación hacia unos o hacia otros, ¿no? Lo que se ha visto ha sido claramente que bien, gente que tiene una serie de sensibilidades o otras, pues lo que se está apoyando. Al Partido Popular decirle sobre Vinque, pues que este equipo de gobierno va a seguir apoyando a la publicación de una revista completamente en euskera. Eso es lo que vamos a seguir haciendo, vamos a seguir apoyando. Sobre lo que ha dicho Galdakao Irabazi, que ellos entienden que no, que hay una subvención en concreto al retablo de la iglesia, que no hay que hacerlo, pero que no obstante pues van a apoyar porque entienden que el global pues es beneficioso, ¿no? Pues bueno, pues agradecer su responsabilidad, aunque no estén totalmente de acuerdo, pues agradecer su responsabilidad. En Galdakao orain, decir sobre las ayudas que reciben SISPA y Vinque, pues sobre su porcentaje de autofinanciación, pues bueno, como otras entidades, si ve usted los expedientes, pues verá como otras entidades también tienen un grado de autofinanciación, y eso es lo que se exige, eso es lo que se está exigiendo desde el ayuntamiento. Habla también de que se podría, ¿no? Creo que haber entendido que se podría beneficiar, ¿no? O desde su punto de vista, así también lo comentaron en la comisión, que hay una serie de entidades sociales a las que se les podría apoyar más, ¿no? En total, el ayuntamiento creemos que sí apoya también en suficiente y en lo necesario a esas entidades sociales. Si ustedes creen que se podría apoyar más, porque ustedes desde su punto de vista creen que es necesario hacerlo, nosotros creemos que lo estamos haciendo bien, pero dentro de poco vamos a tener una negociación de los presupuestos. Por lo tanto, siempre, como hemos hecho otros años anteriormente, ofrecerles nuestra mano tendida a negociar los presupuestos, como lo hemos hecho otros años anteriormente. Se decían
que también que la ayuda correcta de aprobarlo a Vinque hubiera sido mediante el presupuesto ordinario. Nosotros votamos a favor del presupuesto ordinario. Entonces, esa puntualización se la tenía que hacer. Bilduk esan deu, Eleixak, galdetu dube baize, ekimen egingo ditu herrian. Eleixak, uste dut, 2000 urte daramala, jendea, lurran egiten direzen ekimen onuragarriekin jendea errasten euren bizitza bide bat eta zerura joateko bizitza bide bat. Eta uste dut hori da Eleixak 2000 urte daramatzana egiten. Batek sinestu aldeo, ala ez, baina jendea asko dau hori argi dekona eta hori nahi duela, orduen hori egiten jarraituko deu. Batzuentzako hori ez da ulergarria, baina hori egiten deu eta jende askorentzako hori ulergarria da fedea dutelako. Horren erraza eta ze ordutegia duten, denok guzti dut dakigula herri honetan ze ordutegi dituen Eleixak eta nuz egoten diren Eliza Zabalik eta nuz egoten diren itxita zeren denok gaude gizarte honetan badakigu hemen azkenean gure historia ekogu eta pizkat danok ezagutzen dugun zer dagona. Decía sobre qué actividades va a realizar la Iglesia. Pues como viene haciéndolo durante 2000 años, la Iglesia lo que está haciendo es mediante la mejora, ¿no?, de las actitudes y de la vida, pues en buscar una mejora de la sociedad, de la vida de cada uno mismo en el camino pues hacia el cielo. Y eso es lo que viene haciendo la Iglesia. Y uno se lo podrá creer o no, pero durante 2000 años eso es lo que está haciendo. Una cosa es que uno no tenga fe, pero otra cosa es que hay gente que sí tiene esa fe, que es parte de nuestra sociedad y que creemos que tenemos que seguir apoyando eso como se apoyan otras muchas cosas. Los horarios, todos creo que sabemos los horarios a los que está abierto la Iglesia y a los que puede una persona o cualquiera acudir a observar el retablo o el resto de la Iglesia. Muchas gracias. Eskerrik asko, bigarren txanda orain bai, Alderdi Popularra. Sí, gracias, alcalde. Bueno, daba por hecho su contestación, porque lógicamente ustedes son el equipo de gobierno y ustedes son los que hacen los presupuestos y deciden dónde van cada partida presupuestaria. O sea, pero sí me permitirá que como oposición yo le haga la crítica a por qué no estoy de acuerdo en que se den ciertas partidas presupuestarias. Pero bueno, simplemente como el representante de Galdakao Orain se ha referido a mí, bien, pues decirle, claro que no voy a hacer no voy a decir nada en contra del retablo. No voy a decir nada en contra porque estoy a favor, porque creo que es importante para las vecinas y los vecinos que creen o que no creen, pero que yo creo que todo el mundo cuando entra en la iglesia le gusta verla, que puede ser un punto más de atractivo turístico para gente que viene a recorrer el municipio. Dices, bueno, pues hay gente que le gusta recorrer las iglesias y además porque personalmente pienso que la Iglesia Católica hace una labor con Cáritas y con las asociaciones afines pues muy importante y más en los tiempos que corren. Pero como ha dicho que la Iglesia Católica ya no paga IBI, sí me gustaría recordar que los partidos políticos, la sede de los partidos políticos tampoco pagan IBI. O sea que si nos ponemos exquisitos para criticar que la Iglesia Católica no paga el IBI, pongámonos exquisitos también para solicitarle a nuestros representantes que empecemos a pagar IBI los partidos políticos en los ayuntamientos donde tengamos cada uno sede. Gracias. Eskerrik asko, Galdakao Irabazi. Nada, vamos a seguir votando a favor. Solamente entre los puntos que busqué, el acuerdo con el Vaticano duplica el coste que tiene la institución religiosa para las arcas públicas comparado con el sistema de partidos. Duplica, comparado con los partidos políticos. Solamente eso. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Alderdi Sozialistak. Gracias. Bueno, referente a la enmienda de Galdakao Orain, para empezar, el Partido Socialista creemos que la Iglesia, siempre ha sido nuestra postura, debería pagar sus impuestos
siempre, no debería estar exenta. Pero en este tema, la restauración del retablo de la Iglesia no es para ayudar a la Iglesia católica, es para colaborar con la Iglesia. Se hace por una cuestión de interés cultural, artístico y turístico. Esto lo hacen otros municipios y otras administraciones para preservar nuestro patrimonio cultural, que es en este caso en Galdácano, ¿no? Y bueno, referente al tema de lo de conceder subvenciones a entidades, yo creo que se dan subvenciones a todas las entidades. Hay unas bases reguladoras, hay una convocatoria de subvenciones, todo el mundo presentarse, se reúnen los requisitos, se conceden las subvenciones. Y no queda, creo que ninguna entidad, ni de entidades sociales, ni culturales, ni deportivas, se quedan fuera a día de hoy en el municipio. Si reúnen los requisitos, se les da al final el recurso que solicitan. Y no es que digamos aquí que a unas entidades les damos y a otras no hacemos ningún tipo de criba en ese sentido. O sea, que no porque sea ni de Vinque, ni de Ongi Etorri Refugiados, o social o deportiva, lo que he dicho. Presentan y se reúnen los requisitos y se les conceden las subvenciones. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Usansolo herriak ez, Galdakao orain. Bueno, primero con respecto a la enmienda que presentamos, y ya que ha sido contestado por varios de los grupos, hombre, hablar de que hay discriminación hacia la Iglesia Católica, en todo caso, será positiva. Quiero entender qué es lo que ha querido decir el portavoz del Partido Nacionalista Vasco en este caso. Y hablar de que durante 2000 años lo que han hecho es trasladar nuestro camino hacia el cielo, hombre, pues tampoco vamos a obviar la Inquisición, las cruzadas o otro tipo de cosas semejantes. Pero no se reduce a eso. Evidentemente yo entiendo que hay mucha gente creyente y que tampoco se la puede meter en ese saco. Dice la concejala del Partido Popular, ya lo dijo el año pasado, que si los partidos políticos no pagan IBI por sus sedes, yo ya le respondí que no lo harán ellos. Vamos, o sea, el resto de las entidades políticas tenemos nuestras sedes, los propietarios a quienes se las alquilamos pagan su IBI, el resto pagamos el IVA. Bueno, claro, también hay partidos que ni siquiera pagan con su caja a sus propias sedes, por lo tanto, ¿qué van a saber de si hay que pagar el IBI? Siempre nos sacan a Cáritas, siempre Cáritas. Cáritas, que hace una gran labor, pero que no se nos puede olvidar que percibe, por ejemplo, el año pasado 25,5 millones de euros en subvenciones del Estado. La Iglesia Católica recibió, solo con ayuda tributaria, 250 millones de euros, y de esos 250 millones de euros destinó a Cáritas 6,2. 2,4, en cambio, por ejemplo, para retribuciones de los obispos. Digo yo que vaya con el voto de pobreza. Por lo tanto, se ve la importancia que la propia Iglesia Católica le da a Cáritas y a la labor que hace en los recursos que destina a ella. Volvemos a lo que planteamos el año pasado. El año pasado planteábamos que si se hacía una colaboración con la Iglesia Católica había que poner ciertas condiciones para obtener ciertas garantías. Se podía haber desarrollado en un año perfectamente un convenio por el cual se estableciera que cualquier ciudadano podía visitar gratuitamente el retablo de Andramari. ¿En qué horarios? Horarios de visita, no horarios de culto, horarios de visita, para que cualquier ciudadano, aunque no sea creyente, pueda acceder a la Iglesia. Un convenio que garantizara que pase lo que pase en un periodo, podemos poner 50 años, no se va a mover ese retablo de este municipio, no se puede vender a un museo, por ejemplo. Se lo dijimos el año pasado y no se ha hecho. Entonces, nos parecía tan simple como si este año, como el año pasado, no se pudo arreglar el retablo, hay que volver a meter la partida, haber desarrollado un convenio. Era así de simple. Hemos estado hablando en toda nuestra intervención única y exclusivamente de la partida referente a subvenciones nominativas. Y hemos hablado única y exclusivamente con respecto a esta partida porque es única y exclusivamente sobre lo que se ha informado en la Comisión de Hacienda y Patrimonio. Ustedes ya saben que una vez avanzado el año van a modificar el presupuesto y por eso cuando vamos al debate de presupuestos, nosotros el año pasado les dijimos que los presupuestos son tramposos, porque a nosotros nos traen un presupuesto con una cifra
X, pero luego ustedes ya saben que se va a incrementar en 1,5, 2 millones de euros transcurrido el año. Ustedes votaron a favor del presupuesto ordinario y ya se ve que es insuficiente. Por lo tanto, igual quienes acertamos votando en contra de ese presupuesto, fuimos el resto. Eskerrik asko, Bildu. Bai, batzordean bakarrik informatu zen diru laguntzei buruz, eta hemen dauz partida batzuk adibidez, nire ustez, berbaimar zirenak batzordetan. Adibidez daue, jartzen dago, obraz Aperribai, Iturritxu, eliminación de pasarelas, sobre la N634, 215.000 euro. Orden, horri buruz ez dugukin aukerarik galdetzeko, baina 215.000 eurogaz hori guzti egingo da. Oda, Aperribaiko obrak, Iturritxukoak eta pasarelen ezabatzea. Eta gero, ez gara sartuko ja Caritasegaz eta zelan egin behar duen gobernu batek gizartea ondo zaintzeko. Eta ez bideratzeko dirue olako elkartei bere burue zuritzeko. Baina Elizaren bidez. Baina bueno, niretzako egindan konparaketa hemen burdin eziana Elizagaz, ez dakit, Elizak ondarea mondau, lagatu da, bala? Ez dakit, burdin ezie danon ondarea da, ez? Herrien dau, eta udalaren mugetan dau, baina Elizak bere ondarea mondau? Zue pentsa guintxe bertan, moten dugula dirue, ala Casa de Alba edo Alpazo Meiraz, konpontzeko. Zer, ondo gongo zan? Pentsa dekela oso obra polit bat eta jentak bizitatzeko. Jentak zer esango leuke. Eta gero, fedeana ez dakiz zer esan duzuna, fedea ondare baten itxuraren menpe baldin badau, ez dakinik. Bakoitza feduna izango da, bere neurrien, baina ez dut uste erretablo batek neurtuko daen baten fedea edo ez. Eta, ez dakiz sozialisten jotan, baina hori, bakarrik esatea gauza asko geratu direla komentatu barik batzordetan. Eskertuko den dule, bakigu hau dekretuz doala, eta, bueno, dekretuz parkatu, modifikazioz doala, baina ondo legokela zehaztea partida bakoitza bere arloan, eta ez da egin, bai, bakarrik diru laguntzei buruz berbain da. Resumiendo en castellano, que por un lado comparar el cinturón de hierro con la iglesia me parece un poco... El cinturón de hierro está dentro de los límites del pueblo y la iglesia, que yo sepa, no ha donado su patrimonio al pueblo. Es más, ha habido un montón de inmatriculaciones hace poco. Han cogido hasta terrenos Bueno, hasta terrenos no, han cogido terrenos que estaban alrededor de las ermitas, de muchas ermitas de Vizcaya, por ejemplo. Luego decir, sí, que tienen patrimonio, si a eso se le considera patrimonio, pues vamos a donar también dinero al Palacio de Meirás o a la Casa de Alba, que llevan la Casa de Alba desde el Duque de Alba, imaginaos lo que lleva también ahí. Y tendrán un patrimonio muy bonito de obras de arte y de cuadros. Pero... y luego también indicar que en las comisiones no se han tratado todas las partidas, solo hemos hablado de las subvenciones. Y que hay una partida, por ejemplo, la de Aperribai, en la que hay 215.000 euros, en la que se pone eliminación de pasarelas, obras de Aperribai y Iturritxu, y no sabemos si con 215.000 euros se va a acometer todo eso. Y nada, uniéndolo con lo de la Inquisición, los batzuk camino al cielo, y este batzuk camino a la hoguera llevaron también. Así que creo que empezar a mezclar partidas que van directamente a mejorar el pueblo, a mejorar el patrimonio con una entidad como la Iglesia, independientemente de la fe de cada uno, que es totalmente respetable, es un poco, no sé, no sé cómo calificarlo, pero no debería mezclarse, en opinión de nuestro grupo. Sin más, bakarrik hori. Eskerrik asko, EAJaren bozeramaileari hitza eman aurretik azalpentxo bat eman gure dutzuet, eta esatea
aurrekontuaren modifikazioa egiten denean, alkatearen eskumenean dagoela, bai hemen eta bai udaletxe guztietan. Dago margen bat, aurrekontu arruntetik, alkateak berak, erremanenteak eukitzekotan, bere eskumenean, aldaketa horrek egin aldauzela. Eta, holan egiten da leku guztietan, bakarrik urren eman argitu hori. Orain bai, EAJaren bozeramela, mesedez. Decía muy brevemente, barkatu, que es competencia del alcalde o de alcaldía, aquí en todos los municipios, poder hacer una modificación del presupuesto hasta una cantidad concreta. En este caso es el 10%, creo que es, de los capítulos, el 5% del presupuesto, de algunos capítulos del presupuesto, si no me equivoco, ¿no? No es de todo el presupuesto en su conjunto, prácticamente. Aclarar eso, simplemente que es una competencia de alcaldía aquí y en todos los municipios. Eskerrik asko, EAJaren bozeramela. Sí, decía el portavoz de Galdakaorain que los presupuestos eran tramposos. Le voy a responder con sus propios términos. Lo que puedo decirle es que el argumentario que ha desarrollado usted en su discurso era tramposo. Y me explico. No me estoy refiriendo para nada al grupo ni a la persona, no, solo me refiero al argumentario. Me decía usted que para garantizar las condiciones, las garantías, lo que habría que haber hecho habría sido realizar un convenio con la Iglesia. Uy, si hubiéramos traído hoy aquí un convenio. Hoy si habríamos traído un convenio con la Iglesia, entonces sí que nos dirían que hacemos convenios con la Iglesia, que tenemos un trato de favor hacia la Iglesia, y entonces a donde usted me llega es una situación un poco, y la palabra es esa, tramposa, ¿no? En la que si hago convenio, si se hace un convenio, ¿por qué se hace el convenio? Y si no se hace un convenio, ¿por qué no se hace un convenio? Y eso es lo que quería rebatirle respecto al argumento que ha dado usted. A la Iglesia se le trata como a cualquier otra entidad que ha presentado en el municipio una serie de solicitudes a las que, como a otras asociaciones, como a otras entidades, también vía subvención, etcétera, se le apoya. Decían que a entidades sociales que en Galdakao que se apoya mucho más que a otras entidades sociales, a la Iglesia o a otro tipo de entidades, a diferencia de las entidades sociales. Igual vía directamente subvención, pues podría ser, pero sí le puedo decir que inversión en ayuda social, ¿no? En acción social, por ejemplo, estaríamos hablando de más de 1.100.000 euros. Ayudas de emergencia, acción social de base, ayudas de base, estamos hablando de 500.000 euros. Ayudas sociales individuales, estamos hablando de más de 30.000 euros. Por lo tanto, yo creo que el apoyo que se está haciendo socialmente en este ayuntamiento es más que importante. Eta lehen komentatu izan duena Bilduk ere, Burdiaren esiaren inguruan ezin dela konparatu Leizarekin eta ez dela berdina, geuse ezberdinak direz, baina geuse asko ezberdin asko dauz eta kasu honetan Bilduk zaku berdina sartu deo. Que decía que el representante de Bildu, el portavoz de Bildu, lo que ha dicho estaba hablando sobre que no es lo mismo el cinturón de hierro o que la Iglesia, y no es lo mismo, pero sí quería decir que ellos, por ejemplo, sí han metido en el mismo saco hoy ha metido en el mismo saco varias cosas. Comparar el Pazo de Meiras con la Iglesia de Santa María, pues nosotros no lo hemos comparado, lo ha comparado Bildu. Bildu ha comparado el Pazo de Meiras con la Iglesia de Santa María. No lo ha hecho EAJ-PNV, lo ha hecho Bildu. Y después del argumentario sí me ha quedado claro que se ha realizado, me ha quedado claro qué apoya Bildu y qué no apoya Bildu. Lo que sí tengo que decirle es que cuando uno está en un equipo de gobierno, muchas veces lo que tiene que hacer es gobernar para todos. Es fácil decir desde la oposición, además, y tiene su lógica también, tiene su lógica que desde la oposición se recalquen unas cosas más que otras, y eso yo lo veo absolutamente normal, pero entiéndanos ustedes también que cuando uno está en el gobierno también tiene que buscar equilibrios, y eso es lo que se pretende con estos presupuestos. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Lehenengo bozkatu behar da emendakina, eta gero
akordioa. Partido Popular? Ez. Enmienda. Primero se vota la enmienda y después... Irabazi? Sozialistas? Ez. Usansolo Herria? Galdaka Orain? EH Bildu? EAJ PNV? Emendakina ez da aurrera ateratzen, eta orain akordioa bozkatuko da. Vale. Partido Popular? Irabazi? Sozialistas? Usansolo Herria? Galdaka Orain? EH Bildu? EAJ PNV? Onartuta. Akordioa onartzen da, bera. Jasangarritasun, partaidetza eta langileen informazio batzordearen erabaki proposamena. Galdakaoko udalerrian animaliak edukitzea arautzen duen udal ordenantzari hasierako onespena emateko. Propuesta de acuerdo de la Comisión Informativa de Sostenibilidad, Participación y Personal de aprobación inicial de la Ordenanza Municipal Reguladora de la Tenencia de Animales en el término municipal de Galdakao. Azalpen batzuk emon gure dodaz kontsejalari hitza emon aurretik, eta da bi talde politikok, Galdaka Orainak eta EH Bilduk, talde bakotxak bi emendakin erregistratu dauzela, eta aldez aurretik osoko bilkurari hasiera emon aurretik adostu dugula emendakin horrek kentzea, eztabaidatzeko alegazio moduan. 30 egun eukingo dugu, alegazio horrek sartzeko, tratatzeko eta jagokon batzordean jorratzeko. Decir que justo antes de empezar el pleno he acordado con los dos grupos políticos que han propuesto dos enmiendas a esta propuesta, que en lugar de tratarlas como enmiendas, que las retiremos y que las gestionemos o que las trabajemos como alegaciones, puesto que ahora mismo se trata de una aprobación inicial y que tendremos 30 días para trabajar estas enmiendas como alegaciones. Se devolverá a la comisión informativa, ahí se hará el último debate, incluyendo o no incluyendo las enmiendas que se debatan y que se acuerden entre todos los grupos políticos. Tenemos todavía, por tanto, un plazo de un mes para discutirlas y hoy se trata simplemente de la aprobación inicial. Vale. Azalpen hau emonda, orain kontsejalari emongo dotzetitza, laburpen bat emoteko edo egiteko proposatzen dugun gaiaren inguruan, mesedez. Arrastio, indarrean dagoen Galdakoko udalaren animaliak eduki eta babesteari buruzko udal ordenantza 2017ko maiatzaren 3ko udalbatzaren osoko bilkuran onetsi izan. Ia 11 urteko indarraldia izan ondoren, jendartearen errealitatea aldatu dela antzematen da, eta horregaitik ikusten da eguneratu beharra dagoela. Animaliek sentitzeko gaitasuna egiaztatuta dago zientifikoki, eta herritarrek gero eta sentsibilitate handiagoa eta edozein izakiaren ganako krudeltasuna eta behar ez den sufrimendua txikitzearen, ez da entzuten, parkatu. Horreatuko naz gehiago. Aldeko jendartearen aldarria ere, gero eta handiagoa denez, animaliekiko kontsiderazio sozial eta legal berrirantz goaz, ez jabetzako ondasun objektu gisa soilik, baizik eta sentitzen duten izaki gisa Europar Batasunaren funtzionamenduari buruzko tratatuko 13. artikulua berariaz adiesten duen bezala. Animalien ikusmolde berri honek munduko osoko eta gure inguru hurbileko ordenamendu juridikoetan lege aldaketak ekarri dituen ginean, udal ordenantza berriaren oinarrian jasoa beharko du, nahita ez, agindu komunitario horrekin bat etorriz, eta animalien babes juridikoaren evoluzio orokorrarekin eta gizakiak gainako espezieekin erlazionatzeko eta era desberdinen erregulazioarekin. Ordenantza hau, kasu guztietan, animaliak eduki eta babesteari buruz maila komunikatarioan, estatu mailan eta autonomia erkidego mailan dagoen araudiaren markoan onetsi behar da. Legide horrek toki erakunde iberariaz da egosten dizkien eskumenak betearazi ahal izateko. Eta Galdakoko udalerrian arlo honetan plantea daitezkeen eskari
behar izango sozial berriei erantzun egokia emateko asmoz. Hori guztia, beti bizikidetza egokia eta harmonikoa bermatzeko azken helburuarekin, animaliak babestea eta erantzukizunez edukitzea sustatuz. Decía que la vigente Ordenanza Municipal de Tenencia y Protección de Animales del Ayuntamiento de Galdakao fue aprobada por el Acuerdo Plenario del 3 de mayo de 2007 y después de casi 11 años de vigencia se detecta que la realidad de la sociedad ha cambiado y es por ello por lo que se ve necesaria su actualización. La constatación científica de la capacidad de sentir de los animales y la mayor sensibilidad y demanda ciudadana en favor de una sociedad en la que se minimice la crueldad y el sufrimiento innecesario de cualquier ser está conduciendo a una consideración social y legal de los animales, no como meros bienes objetos de propiedad, sino como seres sentientes, tal como declara expresamente el artículo 13 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Esta nueva concepción de los animales, que se está traduciendo en cambios legislativos en ordenamientos jurídicos de todo el mundo y de nuestro entorno más cercano, es también la que inevitablemente debe inspirar y ser recogida en la nueva ordenanza municipal, en consonancia con el referido mandato comunitario y con la evolución general de la protección jurídica de los animales y la regularización de las distintas formas de relacionarse al ser humano con el resto de las especies. Esta ordenanza debe ser aprobada, en todo caso, en el marco de la normativa comunitaria, estatal y autonómica sobre tenencia y protección de animales, con el objetivo de dar adecuada respuesta al ejercicio de las competencias de dicha legislación atribuye de forma expresa a las entidades locales, a las nuevas demandas y necesidades sociales que, además, concretamente puedan plantearse en esta materia en el municipio de Galdakao. Todo ello siempre con el fin último de garantizar una adecuada y armónica convivencia, promoviendo la protección de los animales y su tenencia responsable. Eskerrik asko, orain bai, eztabaidarekin hasiko dago. Alderdi Popularra. Sí, gracias, alcalde. Bien, hemos trabajado desde la comisión en un proyecto que yo creo que es en el proyecto de una ordenanza de tenencia de animales, que yo creo que va a servir primeramente para regular las normas de cómo tenemos que actuar todos, para proteger sobre todo a los animales, para sancionar a los dueños de los animales que no tengan las normas de comportamiento que hay que tener. Esta ordenanza yo creo que va a servir para armonizar y para que haya una convivencia, para que no se solapen los derechos de unos y de otros, de los ciudadanos que tienen animales y de los que no tienen, ¿no? Aparte, esta ordenanza nos va a servir, es un mecanismo que va a servir para que tanto el ayuntamiento como la policía municipal sepa o cómo actuar o qué tiene que aplicar en todo caso, porque lo que no está regulado muchas veces puede dar una situación de confusión. Y vuelvo a decir lo mismo porque para mí es muy importante. Es un mecanismo para la protección de los animales, para que no haya animales maltratados en el municipio, para que protejamos a los animales que irresponsables dejan abandonados en la vía pública. Y como es una aprobación inicial, yo anuncio que voy a votar la aprobación inicial, luego se recogerán pues todas las aportaciones que se hagan y bueno, y lo volveremos a traer aquí, pero vuelvo a decir lo mismo, que me parece que es una ordenanza muy importante, que la que teníamos anteriormente se ha quedado obsoleta y bueno, y no pongo la menor duda, porque ahora también estamos con el tema de la contratación, de la recogida de animales, la sensibilidad que existe, yo creo que por parte de todos sobre este tema y bueno, entre todos tenemos que hacer el mejor trabajo para que pues esos pobres animales indefensos, si caen en manos de una persona no responsable, podamos recuperarlo. Y si algún dueño irresponsable también se le pueda bueno, pues sancionar o lo que al final se apruebe la ordenanza. Gracias. Eskerrik asko. Galdakao irabazi. Bueno, el grupo de momento se va a abstener hasta
que se trabaje durante este mes y sí que rogaría que se consultara más a la ciudadanía sobre el tema. O sea, nos parece que ha sido un poco pobre las consultas y pedimos que se hable más con ellos, simplemente eso. Eskerrik asko. Alderdi Sozialista. Nos parece correcta la propuesta del área, ¿no? En ese sentido que las aportaciones que se puedan hacer y las alegaciones se trabajen en comisión, ¿no? Que no esté cerrada. Al final es una propuesta inicial y se pueden seguir aportando todo tipo de aportaciones y de ideas a la ordenanza esta municipal, que creemos que hay que seguir trabajando en esta línea. Eskerrik asko, Usanso Herriak. Ez, Galdakao orain. Bueno, tras meses de trabajo en la comisión, se trae hoy a debate para su aprobación en pleno la ordenanza reguladora de tenencia de animales. Hemos de decir que nos encontramos ante una ordenanza de carácter muy técnico y que a nosotras pues, nos habría gustado que dotarlo un contenido igual un poquito más político. Creemos que esta ordenanza, además de para regular jurídicamente la tenencia de mascotas y las posibles casuísticas derivadas de la misma, podría haber servido como declaración de intenciones sobre la forma en la que entendemos la relación humanos-animales y la forma en la que las instituciones deben comportarse ante la falta de ética que aún hoy en día impera en el trato a los animales. Como decimos, este no ha sido el caso y la que nos encontramos hoy aquí es una ordenanza mucho más técnica. Desde Galdakao orain hemos tratado de realizar aportaciones al texto y al debate y debemos de decir que a pesar de que habíamos presentado algunas enmiendas que se incorporarán o no más adelante, en este caso la ordenanza recoge diversas aportaciones, no solo nuestras, sino de otras agrupaciones políticas, haciéndola, creemos, más rica que cuando comenzó a andar unos meses atrás. Por señalar, en cuanto a lo que habíamos presentado para hablar hoy sobre ello, habíamos reducido de las propuestas que quedaban en el tintero a 2 enmiendas, una referida a la toma en consideración de los procesos de participación ciudadana, tanto con respecto a dónde se establecen las colonias felinas como a dónde se establecen las zonas de esparcimiento de perros. Creemos que se puede trabajar sobre ello, creemos que no tiene por qué ser obligatorio, esto lo hablábamos en la comisión, que cada vez que se vaya a establecer una colonia felina o cada vez que se vaya a establecer un área haya que hacer un proceso específico de participación ciudadana, pero sí que se hagan procesos de participación ciudadana generales sobre los cuales haya que tomar la base. La segunda que traíamos era porque creemos que existe una discriminación importante hacia ciertos perros solo por la pertenencia a determinadas razas y que al final acaba provocando una estigmatización de las mismas. Creemos que el hecho de que los perros potencialmente peligrosos deban ir siempre con bozal y una correa de menos de 2 metros contribuye a que tengan mucha más dificultad que el resto de las razas a deshacerse de los excesos de energía, además son esas razas muy energéticas, al exceso de energía que generan. Por lo tanto, podemos entender que en base a la legalidad vigente se regule cómo deben ir por la calle normalmente, pero sí que creíamos que era importante darle una vuelta a ver si podíamos conseguir que en las zonas de esparcimiento canino municipales se establecieran unos horarios acotados o unas zonas específicas que tuvieran pues, igual un vallado mejorado para que esos perros puedan tener también unas zonas de esparcimiento, porque creemos que es importante no estigmatizar a los perros en sí, porque al final ya va más allá del riesgo que pueda tener un perro potencialmente peligroso. Creemos que es bueno también que pierdan energía. Con respecto a las enmiendas que había presentado Euskal Herria Bildu, la primera creíamos que había que debatirla un poco más, que era con respecto al dejar a dejar a los animales en los vehículos. Creemos que se le puede dar una vuelta. No solo pues habla de cuando hay más de 25 grados, creemos que igual también hay que tener en cuenta si hay temperaturas muy bajas, por ejemplo, que nunca nos ponemos en esa tesitura, creemos que se puede dar una vuelta más y tenemos tiempo. Y la segunda que habían propuesto sí que, ya la habíamos comentado también en la comisión y estamos muy de acuerdo. Se desarrolla un procedimiento de actuación en caso de
de agresión de un animal a una persona en la propia ordenanza. Ya habíamos dicho que creíamos que era necesario que lo mismo que se desarrolla en un articulado, ese procedimiento, se desarrollara un procedimiento respecto a cómo se debe actuar en caso de maltrato animal por parte de una persona. Creemos que, por lo tanto, hay tiempo y que en este mes igual le podemos dar una vuelta, porque creemos que al ser una ordenanza muy técnica, realmente tan solo es transcribir la regulación ya existente sobre maltrato animal a un pequeño protocolo que sea un artículo. Dado que es una aprobación inicial y que todavía tiene recorrido, hoy vamos a dar un voto favorable a la misma. Eskerrik asko, EH Bildu. Solamente decir que nos vamos a abstener y que mantendremos el debate este mes. Esperamos que con el mismo nivel de participación que se ha llevado desarrollando, por lo menos hacia los concejales, que por lo menos es la primera vez que nos hemos sentido partícipes de la creación de una ordenanza. Eskerrik asko. Eskerrik asko, EAJ. Bai, proposatu den proposatzen dugun ordenantza, zirriborroa, aldaketa batzuk txertatu nahi ditu ordenantzaren edukia eguneratzeko, errealitate sozial desberdinen arabera, ala nola, autonomia erkidegoko legediaren deia betetzea, udalerrietan txakur espezieko animalien aisialdirako eremuak egokitzeari dagokionean, autonomia erkidegoko arauak, animaliak zaintzeari dagokionez eman duen agindua zehaztea, espeziaren beharrizan fisikoen eta etologikoen arabera. Eta udalaren erantzun etikoa, eraginkorra eta efizientea artikulatzea kaleko katu populazioekin lotutako arazoari dagokionez. Animaliak eduki eta babesteari buruzko ordenantza eguneratu beharra dago, eta horren ondorioz, Galdakoko udalerrian animalien kudeaketearen eta babesaren abangoardian dagoen araudi egokiaren markoa izan dezagun. Decía que principalmente la iniciativa pretende incorporar una serie de modificaciones para efectuar una actualización del contenido de la ordenanza de acuerdo con las diferentes realidades sociales, tales como el cumplimiento de la llamada de la legislación autonómica a la habilitación en los municipios de espacios para el esparcimiento de animales de especie canina, o la concreción del mandato de la norma autonómica de atender a los animales de acuerdo con las necesidades de su especie, no solo físicas, sino también etológicas, la articulación de una respuesta municipal ética, eficaz y eficiente a la problemática relacionada con las poblaciones de gatos urbanos. Y esta actualización encuentra su necesidad en los propios cambios planteados y que tienen que permitir disponer de un marco normativo adecuado a la vanguardia de la gestión y protección de animales en nuestro término municipal. En lo referente a lo que habéis comentado cada uno de los partidos políticos, primero empiezo por atrás a Bildu, eskerrik asko zure hitzengatik. Benetan, esfortzu handia egiten dugu, zuek be honen parte importantea esarielako. Bai gobernu taldea eta bai oposizioak, 21 pertsonak garenak, gu gara udala eta guk parte hartu behar dugu erabakietan. Eta zuek sentitu basarie honen parte aktiboa, esfortzua eta pena merezi izan da. Benetan, eskerrik asko. Gero, Galdaka orain. Tengo que decir que la capacidad inventiva de una ordenanza es bastante baja en lo relativo a que tanto a nivel de Estado como a nivel de Euskadi, están unas leyes que están por encima de nuestro régimen local, ¿no? Y que nos debemos a ellas en todo lo que lleva la ordenanza. Aún así, claro, políticamente sí que hemos intentado introducir mejoras respecto a la anterior y ahora, como bien dices, tenemos
tenemos un periodo de 30 días para la cual, bueno, seguir realizando alegaciones, incluso nosotros desde la presidencia, releyendo las aportaciones que ha realizado la ciudadanía, incluso creemos que se le puede dar una vuelta, y si es necesario modificar cualquier articulado de esta ordenanza, pues estamos en tiempo en realizarlo y que sea lo más innovadora y práctica posible a la vez, ¿no? Respecto a las dos enmiendas, señalar que en lo relativo al proceso de participación, yo creo que en la reunión previa que tuvimos antes de las comisiones, tanto la extraordinaria como la ordinaria que hicimos tratando este tema, se comentó, pero bueno, como ahora vamos a tener de nuevo este periodo, pues lo seguimos comentando y vamos viendo. Y en lo referente a la discriminación a los perros potencialmente peligrosos, estoy de acuerdo contigo, en el que tienen un decremento total frente a otros perros que tienen la posibilidad de ir sueltos en las zonas que hemos habilitado para ello. Pero si bien, en este sentido, el decreto 101, creo que es... No, es el 101. En el artículo 11 del apartado 1b del decreto 101/2004, dice así, que deberán llevar a los perros potencialmente peligrosos con bozal adecuado a su tamaño y raza, así como una cadena o correa resistente no extensible de menos de 2 metros de longitud, no pudiendo circular sueltos en ningún supuesto y bajo ninguna circunstancia. La ley es clara. Por supuesto que entiendo que sí que hay un decremento de sus... que en base a sus características, entiendo que cuando se realizó la ley, gente aséptica, objetiva, pues llevando la tramitación de este decreto, pues analizaría, y quedó reflejado así, y nosotros nos debemos a su cumplimiento. Pero si bien estoy de acuerdo contigo de que sí que se les realiza, entonces, bueno, yo creo que lo analizaremos jurídicamente. Yo creo que tenemos que darle una vuelta y si cabe la posibilidad, por supuesto, pero en ese sentido yo creo que también tenemos que ser responsables con lo que está de rango superior y no podemos hacer este tipo no sé, de acciones, ¿no? Tenemos que ser responsables. Y referente a Irabasi, que roga más aparte a la ciudadanía, bueno, ha habido un proceso de participación en el cual todo el mundo, toda la ciudadanía que ha querido, ha podido participar. Quizás yo creo que le falta información porque tanto a las reuniones que hemos tenido, en cierta manera, coloquiales, que no han sido oficiales, ni a las comisiones, pues no ha asistido. Entonces, pues estaría bien que igual participe él en la elaboración como los otros partidos políticos y así de esta manera podrá recibir toda la información referente a esta ordenanza. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Bigarren txanda, Alde Popularra. Sí, gracias, alcalde. Bien, decir que efectivamente que yo doy el sí a la aprobación inicial, que vamos a seguir trabajando porque además hay alguna de las enmiendas que se ha presentado que yo estoy de acuerdo con la enmienda que ha presentado Galdakao Orain con el tema de los PPPs. Los PPPs sabemos que se denominan perros potencialmente peligrosos. Yo creo que lo peligroso es la irresponsabilidad de los dueños que los tienen. La situación, a mí me gustaría, no quiero intervenir mucho, pero simplemente decir que la situación de los PPPs es la siguiente. Una persona que tiene un PPP saca una licencia. Cuando ve que tiene muchos problemas, el PPP es abandonado. Cuando va a una residencia, lo acoge en una residencia unos voluntarios, el PPP no puede salir a pasear ni con correa ni con bozal, porque los voluntarios que los tienen en las residencias no son los autorizados para pasearlos.
Entonces, con lo cual, el perro está sufriendo doblemente que el resto. Yo sé que, señor alcalde, a usted no le gusta instar, pero por una vez podíamos, bueno, no voy a decir por una vez porque en la historia de Galdacao habrá sido más veces, pero podríamos ser pioneros a la hora de instar, porque quien tiene capacidad de regular sobre este tema es el Gobierno vasco. Y si todos estamos de acuerdo de que Galdacao queremos que sea territorio de no maltrato a los animales, ¿por qué no trabajar o por qué no instar o por qué no hablar con Gobierno vasco para que desde allí se trabaje con los PPPs? Porque, vuelvo a decir, o sea, son perros que aparte de sufrir el abandono como sufren el resto, al resto les pueden sacar a pasear, al resto les pueden sacar a un parque, los voluntarios, las asociaciones que recogen animales. A los PPPs no, porque como el dueño es el que ha sacado la licencia y es el único al que le puede pasear, los voluntarios no tienen la licencia para sacar a ese PPP. Y ese PPP, casi todas las ocasiones, se encuentra en una jaula abandonado, sin poder pasear, y yo creo que aquí podemos hacer un buen trabajo sobre los derechos de los animales de este ayuntamiento. Por eso dejo la reflexión en alto que podíamos hacer entre todos una moción para instar al Gobierno vasco que trabajase sobre los PPPs o que se volviese a reconsiderar. Gracias. Eskerrik asko. Galdakao irabazi. Bueno, es cierto que no puedo ir a casi las reuniones, es lo que tiene tener una gran vida social. Pero sí que vengo a los plenos y hace bien poco en un pleno tuvimos aquí una buena queja, al final en ruegos y preguntas, sobre una zona de perros donde se puso, por decir de alguna manera, al tuntún. Me gustaría saber a quién se le preguntó ahí. O sea, por eso yo no he dicho que no se pregunte, yo digo que se pregunte más. Y antes de poner nada, preguntar con la gente que vive allí y consultar a la gente que saca, por ejemplo, los perros allí. Porque ahora mismo esa zona de perros, que se ha gastado un dinero en poner, hay que gastar un dinero en cambiarla de sitio. Solamente eso. Y vuelvo a decir que más tengo y ya le digo que intentaré ir a más reuniones. Solamente eso. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Alderdi Sozialista, Usan Zulerria, Galdakao Orain, EH Bildu, ez, EAJ-PNV, ez, bai? Bueno, nada más, solo por contestar al portavoz de Irabazi, que espero contar con su participación, que tenemos eso, un mes más de alegaciones, que espero su revisión de la ordenanza y sus alegaciones, y que, bueno, que lo demás es totalmente subjetivo y no voy a entrar en ese debate. Eskerrik asko. Eskerrik asko, pasatzen gara orduan bozkatzera. Aurretiko onespena edo hasierako onespena, ez da? Akordioaren hasierako onespena. Vale. Partido Popular, Irabazi, Socialistas, Usan Zulerria, Galdakao Orain, EH Bildu, EAJ-PNV. Aurrera taratzen da beraz, eta bai gauza bakar bat edo ohar txiki bat lehen esan dautzuet talde politikoei emendakinak sartu dozuten hori, agian erregistratutako emendakinak alegazio moduan hartu aldo guzala, baina idazkari orokorrak esaten dauzte hobeagoa dela berriro erregistratzea behin publikatuta, bale? Alegazio moduan. Hori baino ez, formalidade kontu beta, eta bueno, guk bebai, seguramente, kontzejalak esan dauen moduan erregistratuko dugu bebai alegazioaren bat. Decía simplemente una cuestión de puro formalismo, que les había dicho a los dos grupos proponentes de algunas enmiendas, que en lugar de poder mantenerlas esas enmiendas como alegaciones, deberíamos por puro formalismo volver a registrarlas en forma de alegación, sin más. Vale. Hurrengo puntura pasatzen dugu.
Hirigintza, lan eta zerbitzu naiz etxebizitza informazio batzordearen erabaki proposamena. Edateko ura banatzeko bigarren mailako sareak kudeatu, mantendu, ustiatu eta birjartzeko Bilbao Bizkaiko Ur Partzuergoaren jarduketa planean sartzea honesteko. Propuesta de acuerdo a la Comisión Informativo de Urbanismo, Obras y Servicios y Vivienda de aprobación de incorporación al Plan de Actuaciones del Consorcio de Aguas de Bilbao-Vizcaya para la gestión, mantenimiento, explotación y reposición de la red secundaria local de distribución de agua potable. Kontsejalak labur pentsu bat emongo dozku, edo egingo dozku lehenengotan. Arrastion. Gaur, edateko ura banatzeko bigarren mailako sareak kudeatu, mantendu, ustiatu eta birjartzeko Bilbao Bizkaiko Ur Partzuergoaren planean sartzeko proposamena dakargu. Jakin badakizuenez, edo badakigunez, Ur Partzuergoak zerbitzu hau beren beregi kudeatzen dau era konkretu eta espezializatuan. Honengaitik gaur, baldintza akordioa sinatzeko proposamena dakargu arlo guztietako aldeko txostenakaz. Arlo teknikoko txostena, kontu hartzailearen txostena eta idazkaritzako txostena. Decía que hoy proponemos la aprobación de la incorporación al Plan de Actuaciones del Consorcio de Aguas de Bilbao-Vizcaya para la gestión, mantenimiento, explotación y reposición de la red secundaria local de distribución de agua potable. Como sabemos, el Consorcio de Aguas se dedica expresamente a prestar este servicio de forma concreta y especializada. Por esto, proponemos la aprobación del acuerdo de condiciones de incorporación al Plan de Actuaciones del Consorcio de Aguas Bilbao-Vizcaya con todos los informes favorables, informes del área técnica, intervención y secretaría. Pasamos al turno de intervenciones. Alderdi Popularra. Sí, simplemente para anunciar, como ya hice en comisión, mi voto a favor, porque después de las explicaciones que nos dio la concejal de Obras y Servicios, entendemos que, bueno, que los recursos de personal que se estaban utilizando en este ayuntamiento se van a detraer para seguir haciendo mantenimiento, y esas obras de mantenimiento van a tener más rapidez de arreglo, puesto que vamos a tener más personal que ahora se dedicaba para el agua, y luego, indudablemente, bueno, pues los recursos que se tienen desde el consorcio, por mucho que queramos en nuestro ayuntamiento y nuestros recursos, los recursos que tiene de humano, de material, tecnologías, no son comparables, y eso al final va a repercutir en que cuando se abre, o sea, cuando se hace una avería, las vecinas y vecinos van a verla resuelta antes, y además, dices, las fugas de agua, que en estos momentos que es un problema importante, a cómo están las mediciones de pantanos y demás, pues hombre, si logramos que esas fugas sean resueltas más rápidamente, pues mejor para todos. Gracias. Eskerrik asko. Galdakao irabazi. Bueno, nuestro grupo está, como siempre, en contra de la externalización y nos vamos a abstener. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Alderdi Sozialista. Sí, gracias. Bueno, como ya se dijo en comisión, sí se ha visto la necesidad de incorporarnos a este plan de actuaciones, ¿no?, del Consorcio de Aguas de Bilbao-Vizcaya, porque creemos que mejoraremos el servicio que prestamos a los ciudadanos con una mayor eficacia, seguridad y calidad, ¿no? El Consorcio de Aguas de Vizcaya realiza la gestión del mantenimiento, explotación y reposición de la red secundaria local. Y el Ayuntamiento ha solicitado incorporarse a dicho plan de actuaciones. Como se explicó en comisión, dispone de más y mejores medios técnicos y no por eso se va a reducir la plantilla de la brigada municipal, eso quedó claro, y daremos una mejor respuesta, que también más eficaz y más rápida, como por ejemplo en caso de averías de la red, tienen más capacidad de respuesta. Por eso vemos necesario incorporarnos como se está haciendo en otros municipios de Vizcaya, que Galdakao también se incorpore a este convenio. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Usanso Herriak, ez? Galdakao Rainek. Bueno, es de sobra conocida nuestra posición, nuestra postura en relación a todo lo que tenga que ver con externalización de servicios municipales. Desde Galdakao Orain siempre hemos defendido que la gestión de cuestiones relacionadas con el municipio se realicen a nivel municipal. En el caso que hoy tratamos, que es el mantenimiento, saneamiento, etcétera, de la red local de distribución de agua potable, se nos aplican los mismos criterios puramente economicistas de siempre. Externalizando el servicio habrá mayor calidad y a mejor precio.
se hace bastante hincapié en que desde el Ayuntamiento de Galdakao no disponemos de los mismos medios que el Consorcio de Aguas para realizar el mantenimiento con los mismos estándares de calidad que desde el consorcio se proporcionan. Aquí lo que cabe cuestionarse, para comenzar, es el por qué no se dispone de dichos medios y después, pues, cuál sería el coste que habría que asumir para disponer de ellos y si se puede hacer frente a dicho coste. Si no disponemos de los medios adecuados es porque, a nuestra forma de entender, la norma es ir deshaciéndose de los servicios que se gestionan a nivel municipal. Poco a poco se va haciendo que la calidad del servicio vaya disminuyendo hasta tal punto que se hace inviable que se mantenga un servicio a un mínimo nivel de competitividad respecto a empresas externas especializadas en el sector. Si los servicios municipales dejan de ser competitivos es por inacción política y no por una cuestión de mercado. Adentrándonos en el caso específico, en la comisión ya preguntamos más o menos cuál sería la estimación del coste necesario para equiparar a los servicios municipales con el consorcio y la respuesta fue que la estimación era de unos 150.000 euros anuales. Invertir 150.000 euros al año en el mantenimiento óptimo de la red de agua potable parece una cantidad totalmente asumible para este ayuntamiento, que no solo dispone de remanente que puede utilizar, sino que gasta cantidades mayores en el cubrimiento de parques infantiles, por poner un ejemplo, por muy necesario que sea. Por lo tanto, si se externaliza el servicio, una vez más, es porque ustedes quieren que se externalice y porque no conciben que pueda prestarse un servicio sin que alguien obtenga un beneficio por ello. Por lo tanto, igual que en otras ocasiones similares, nuestro voto va a ser contrario a la propuesta. Eskerrik asko, EH Bildu. Teknikoari Ostenari erreparo eginez, hainbat kontu ikusi eta ondorio estatu ditzazkegu eta ia kapasana zen orden baten azaltzen gure kezka, ardura eta gure posizio politikoa. Hasteko, orain dagokigun gaiarekin, Galdakoko udala ez da lotura zuzena dekon administrazio bakarra, eta hortaz, aurreratzen dut Galdakoko EH Bilduk beste administrazioetan mantendu dugun postura bera mantenduko dugula. Gure ustez, gai honek EAJaren gestio era klasikoa ezer baino hobeto ikustarazten duelako, eta, EAJarena eta PSOE-rena ere, hortaz, aurrez, beste behin be, aukera dekogu aurrez aurreko edo muturreko gestio erabi ikustarazteko zeuguna eta gurea. Hori esan da, argitzeko, Udalsarea S.A. da patzuergopean dagoen enpresa bat. Oso langile gutxi dauzka, oso teknikari batzuk eta delineanteren bat, langile gutxi eta goi mailako direktiboren bat. Zertarako gehien bat, bigarren mailako sare hau kudeatzeko asmoz sortu zen udalsare hau, enpresa hau. Eta udal ezberdinekin hitzarmenak sinatu dauz, eta hitzarmen horiek egiterakoan, hor badago atal bat, uste dut plan de inversiones deitzen dela, eta horren bidez, udal bakoitzak inbertsio oso, hirugarrenez, potoloak egin beharko ditu. Zergaiti dinot oso inbertsio potoloak egingo dituela? Nik ez dakit, aurreikusita dagoen benetazko presupuestoa kontutan izanik, udalsarearekin hitzarmena sinatu alizateko, logikamente, Galdakaoko sareak hobestu, berriztu beharko dituelako Galdakaoko udalak. Gure ustez hori prebizio txar bat, prebizio eza bat, suposatzen dau, hau da, Galdakaoko sareak oso zaharkituta daudela, duela urte asko dakigu. Hortaz, prebizio on bat egin izan balitz, seguruen udaletxe honetako brigadak urtero presupuestatatik, aurrekontuetatik, urtero berriztu ahal izango zen udalsare guzti hori atalka. Eta orain, ez ginateke behartuta egongo, egon daitezke matxura guzti horiek aurre egiteko eta sare guztia oso zaharkituta dagoelako kristolango inbertzioa egitera, lehenik eta behin. Nik uste dut, brigadak egin ahal izan duela azkeneko urte hauetan zatika, askoz ere kostu gutxiago batekin.
berrio galdetzen dut, ia aurrikusita dagoen udal honek zer nolako inbertsioa, baina benetakoa, egin beharko duen urterik urte, konbenio edo hitzarmen horren arabera, jakingurako geunke. Eta jakingurako geunke be, ia patzuergoarekin hitzartu den ze epetan egingo dan hori, ze epetan burutuko dan, ia hori aurrikusita dagoen. EH Bilduren jarrera uste dut aski ezaguna dala, enpresa edo udaltzare horren kontrakoa. Zergaitik oso langile gutxi dekie. Zer gertatzen da? Udaltzare horrek zer egiten dau? Zerbitzua, erdera esango ulertuko dalako beto, externalizau, enpresa pribatuekin kontratatu. Hau da, gure ustez, udaltzarea SA zer da? ETT batek egiten duen lana egiten duela. Patzuergoak enpresa hau sortzen dau, zertarako kontratazioak egiteko. Besterik ez. Horregatik dauzka oso langile gutxi, goi teknikari batzuk eta goi kargu batzuk. Teorian gainera, patzuergoko langileek egin zezaketen lan bat egiteko. Edo, enplegu poltzen bidez, langile gehiago lan publikora, enplegu publikoa sortu beharrean, lan hori egiteko, enpresa pribatuekin berriro be kontratatzen da, lan hori egin dezan. Zeren bidez kontratatzen da, berrio diot, udaltzare enpresa honen bidez, horretarako baitago. Eta, hau da, hain zuzen ere, EAJ eta PSOEren gestio eredua askotan esan dugu. Egia da gestio era bat eta beste gestio era bat. Baina, gai honetan ere, muturrean dauden bi gestio era, uste dugu gai honekin ere oso agerian geratzen dela. Guzti hau, era orokor batean, udaltzariari buruz dekogun iritzia. Geure udaleko egoerari erreparo eginez, esan behar dugu batzordean beste aipatu egin zala langileekin hitz egin da dagoela. Guk berba dugu langileekin, eta esan dozkuena da, berba egin jakien bakarra era extraofizial batean izan dela, kalean, obra buruarekin, eta esan dien bakarra izan dela, eurek lasai egoteko euren egoera ez dela okertuko. Hori da, eurekin hitzegin eidan bakarra, hori izan dozku langileek. Horretan behek, hitzegitaren kontzeptuaz ere, hori holan bada, gestioaz aparte, hitzegite kontzeptuaren erabat kontrako irakurketa egiten dugu guk. Eta erreflexio gisa, iruditzen zaigu, obra eta zerbitzuen brigadaren informe tekniko, serio eta zehatz bat falta dela, jakin badakigun arren aspaldiko agindu bat dela, zein egoeratan dagoen departamentua, langileria zelan dabilen, zer behar dan, zer falta dan, eta horren aurrean ze planteamendu egon orain arte. Plazak amortizatu egin dira berriro be, eta plantilla zaharkitzen utzi da, nahitan dagoeneko, lanpostu bat, jubilazio bat egon zan, eta lanpostu hori amortizatu egin da, eta hori da egin nahi dena. Hau da, plantilla formatu, prestatu, eraberritu, inbertitu horretan, udaleko langile propioetan inbertitu beharrean, utzi zaharkitzen, utzi bakanteak bere horretan, utzi amortizatzen plaza horiek, udal langile horien postua desagertarazi arte, eta horrela, zer daukagu? Horrela daukagu, hau, externalizazioaren beharra saltzea. Langileak zaharkituak daude, bakante pilo bat dago, ezin diote eutzi lanari, sarea zaharkitua dago, eta panorama horren aurrean, saldu nahi da, ez dagoela zer eginik, eta hortaz, kontratazio pribatura jo behar dela. Hori da, guztia lehenengo txanda honetan, eskerrik asko. Eskerrik asko, bai, mesedez. Edo zuk zeuk egiten dozu, edo jultzaileari eskatuko dutzeko ustena. Ya. Vale. Resumiendo, voy a resumir los puntos, a ver si soy capaz.
bueno, decía que Galdakao no es no es la única administración que está relacionada con este tema. Hay más administraciones pues que tienen algo que decir en este asunto de Udalsarea y, por tanto, EH Bildu de Galdakao pues va a tomar la postura que EH Bildu está tomando en el resto de instituciones a las que afecta este asunto del Consorcio de Aguas y de Udalsarea. Explicábamos un poco que nosotros entendemos Udalsarea S.A. como una empresa creada por el Consorcio de Aguas Bilbao-Vizcaya, una empresa que en principio surge para gestionar la red secundaria municipal, pues el mantenimiento o las averías que pueden darse, un poco para gestionarlas. Realmente, Udalsarea, lo que a nuestro entender es una especie de TT, es una empresa de contratación, porque precisamente Udalsarea S.A. es una empresa creada por el Consorcio de Aguas que tiene poquísimos trabajadores a su servicio y lo que tiene son altos cargos y directivos y algún algún técnico. Lo que hacen es, efectivamente, externalizar, contratar con empresas privadas para llevar a cabo los trabajos de mantenimiento y de reparaciones que se deben efectuar. Además, en el informe técnico sí que se menciona el tema se menciona por encima el hecho de que en este convenio que se va a firmar o que se está firmando entre Udalsarea y varios municipios, lo que se plantea es un plan de inversiones. Esto es, los municipios tendrán que poner su red secundaria en condiciones. Teniendo en cuenta que Galdakao tiene una red de saneamiento vieja del Pleistoceno y con muchísimas averías, esto significa, que no se ha dicho, que Galdakao, para adherirse o para firmar ese convenio, va a tener que hacer inversiones impresionantes, y que este grupo entiende que de haber tenido una previsión se podía haber hecho escalonadamente, precisamente por la brigada municipal en estos últimos años, ir anualmente a cargo del presupuesto municipal, anualmente ir rehabilitando o renovando esa red poco a poco. Hubiera sido muchísimo más económico para este ayuntamiento, pero como sabemos que todo esto lo pagamos a escote, pues tampoco tiene tanta importancia, pero a las arcas municipales le hubiera supuesto un coste muchísimo más inferior, mucho más inferior, hubiera sido más inferior. Eso es más o menos en lo que respecta a Udalsarea. Comentaba las preguntas o planteaba las preguntas a ver si hay una previsión de cuál va a ser el coste real que para la renovación de la red secundaria municipal va a tener que efectuar el Ayuntamiento de Galdakao, pero el real. Decía que la postura de EH Bildu es totalmente contraria a esta Udalsarea, por lo que ya venía diciendo, y que, que aquí en este tema nos encontramos realmente con los dos modelos de gestión de nuevo, que chocan como dos trenes que chocan, ¿no? En este caso el modelo de gestión del PNV y del PSOE y el nuestro. Nosotros abogamos por la no externalización, por la creación de empleo público, de empleo de calidad público y no la subcontratación que, al contrario de lo que venía planteando el portavoz del Partido Socialista, la externalización no garantiza un mejor servicio, sino más bien todo lo contrario. Y, para muestra, pues la externalización de parte del servicio municipal, antes con Belaco y ahora con Campezo, pues que, aunque en el pliego de condiciones efectivamente aparece que tienen que atender a las necesidades y urgencias de los 365 días del año y las 24 horas del día, pues parece ser que llamando a partir de las 3 de la tarde es imposible contactar con ellos y, desde luego, en época vacacional tampoco. Y ya finalmente, creo que he comentado el tema de los ya directos de los trabajadores de Galdakao. Ellos nos comentan, porque también hemos estado hablando con ellos, a raíz de que en la comisión se nos dijo que se ha hablado ya con ellos de este tema. Nos comentan los trabajadores que, que según lo que se entienda por hablar, que a él el único que se ha dirigido a ellos es el jefe de obras en la calle de manera totalmente extraoficial, y lo único que ha ahondado, que ha comentado, es el hecho de que estén tranquilos, que no van a empeorar sus condiciones laborales.
entendemos que se ha amortizado, y de hecho ya uno de los 7 puestos de trabajo por una jubilación, se ha amortizado ese puesto de trabajo, y lo que se pretende es eso, no cubrir las vacantes que en la actualidad existen, que son unas cuantas, no cubrir las bajas. En fin, la situación es muy deteriorada. Es imposible hacer frente con esa plantilla en esas condiciones a las necesidades de Galdakao, efectivamente, pero entendemos que eso ha sido así debido a una dejadez patente y a una idea muy clara: dejar morir, no invertir ni en la preparación de esos trabajadores ni en la preparación de los mismos, a fin de que ocurra lo que ha ocurrido: vender la necesidad de externalizar ese servicio, de contratar con empresas públicas porque no damos abasto, porque es imposible llevar a cabo el trabajo. Precisamente entendemos que es eso lo que ha ocurrido. Han dejado que llevar hasta el límite para que esos 7 puestos de trabajo se amorticen y así vendernos la necesidad de contratar con empresas privadas ese mantenimiento. Eskerrik asko, EAJ. Arrastión. Bueno, lehenengo eta behin esan, ez dugula ezer externalizatzen. O sea, esto no es una externalización. Pero bueno, gaur onartzeke dakargun proposamena partzuergogaz bide amankomuna hasteko akordioa da. Berau onartuta urtebete inguruko bide amankomuna hasten da. Lehenengo eta behin, 200 kilometro inguruko bide inguruko odisarearen ezagupenak partekatu beharko duguz partzuergoaren langileekin. Ezagupen horren partekatzean sarearen balorazioa egingo da. Amankomuneko balorazioa. Hau da, erabaki beharrezko guztia alde bien udala eta partzuergoa bien oneritziz erabakiko da, eta balorazio horretatik ondorioztatuko da sareak behar duen inbertzioa. Reposizio inbertzio hau plan baten agertuko da, eta 10 urterarteko plana izango da. Gaur arte, 70 udalerrik baino gehiago sinatu dabe lankidetza hitzarmena ur partzuergoagaz, eta inbertzio planan bataz bestekoa dirutan €1.000.000 ingurukoa da. Beraz, guri urtengo litzauko aprobekitxeago. Alan dabe, ulertzen dugu Galdakaok daukasan biztanlearen arabera, seguramente hor €1.000.000 inguruan egon daitekeela, oza, guk ganetik egon gaitezkeela beste batzuekin konparatuz. Reposizio plana aurrera eroateko partzuergoak objektu honetarako sortutako diru laguntza espresoa jaso aldi izango dugu, eta behin plana amaituta partzuergoak kudeatuko dau edateko ura banatzeko sare guztia. Kudeak eta dinot. Ze titulartasuna egundo be ez dugu galtzen, beti gara gu titularrak. Lan guztien luizitazioa be partzuergoak egingo dau. Eta alde horretik, odi guztien edo mantenimendu guztiaren hobekuntzarako lan guzti horrek lizitatzeko lana proiektuak be, guk ez dugu egin beharko. Eurek espezialistak dirizelako. Orduen, alde horretatik be, lanak entzean dugu ganetik. Gau esan moduen, lanak. Bai, baina ez dugu externalizatzen, baina, jarraituko dut. Partzuergogaz adostu gura dan akordionen zergaitia argia da gure ustetan. Alde batetik, partzuergoa guk sortutako administrazio espezializatua da, eta bestetik, lehen esan dudan moduan, zerbitzu hau kudeatzeko baliabide teknikoak paregabeak daukazalako. Baliabide eta euren beregiko dedikazioaren ondorioz, ziurrago zerbitzuak sano hobetuko dauela, bai biztanleriaren ikuspuntutik, zein inguruaren ikuspuntutik. Guzti hau, inongo kostu barik. Argitu gura dugu be, edozein pausu emon ahal izateko, alde biok emon behar dugula oneritzia, hori bai. Edozein momentutan alde bakarka akordioa bertan bera utz dezakegu, inongo erantzunkizun eta ondoriorik jaso barik edo sortu barik. Partzuergoak baliabide ezberdinak daukaz, arazoen identifikaziorako. Esaterako, digitalizatutako informazioa, sare oskultazioak egiteko sistema bereziak, gaueko zaintza sistema, jarioaren neurketa, presioaren ondoriozko jarioen saiespenerako sistemak, eta abar. Neurketa sistema guzti hauek hartuta, parametro bardinantzekoakaz konparatzen dira. Hau da, zona industrialakaz, zona ruralak biztanle eta aktibidade bardinantzekoakaz, eta abar. Eta gorakada igertzen dan egun berean konpontzen da arazoa.
neurketak gauero egiten dira, eta goraberak dago zanean, sistemak berak abizatzen dau alarma bidez. Hau da, egunean berean, konpontzen dira ur jarioak edo zikeran detektatu egiten dira. Hori beti ere biztanlean batek deitzen espadau eta abisoa moten espadau. Langilei dagokionez, momentuz lan berberean jarraituko dabe. Partzuergoari informazio guztia transmititu behar deutzielako. Gogoratu, urte inguruko lana daukagula aurretik inbertsio plana eratzen eta adosten. Beraz, epela aurrera ez dute aldaketarik igerriko. Bueno, igerritzekotan onera. Partzuergoaren erraminta guztiak gure eskura izango ditugu eta urte ingurua pasa ostean zer? Kontuan eukinda udalak 100 eraikuntza inguru baino gehiago dituela eta guztietako mantenuak guk kudeatzen dugula, langile hauek eraikuntza publikoko mantenimendurako lantaldean arituko dira euren espezialitateko lanak burutzen. Gogoratu, saneamenduak guk kudeatzen dugula eta eraikuntzetako mantenuan ere iturgintza lanak egiten direla. Ondorioz, langileen egoera hobetu egingo da. Ez dute kalean lan egin beharko, ez dute erreten lanik egin beharko, eta ere gutxiago gauez lan egin. Orden, euren egoera sano hobetuko da. Batez bete jatupean dago zanean. Hemendik entzun dodaz, hori, no, externalización, ez da externalizazio bat. Guk sortutako erakunde publiko bat da, eta horretan eurek zerbitzua emoten da horie, guri 200 kilometroko odisarea kudeatzen laguntzeko. Zein dan inbertsio reala? Hombre, badinotzuet, oraindik urte bete daukagu lan egiteko, elkar lan egiteko, gure jakinduria gudea edo jakintza guztia pasau behar jakie, eta jakintza hori transmititzen den aldi berean egiten da inbertsio plana. Inbertsio plan lehen esan doan moduan, bien arteko adostutako plan bat. Eta alan dabe, ez dugula honi erain arte mantenimentu egoki bat egin, aurrekontu guztietan dauzkagu 150.000 euro para abastecimiento, suministro, urte guztietan hortengoan bebai, eta igazkoan bebai, eta aurrekoan bebai, eta nik gehiagoena segon, baina bebai. Orduen, eta behak izan dan kontua, ez tala agotau, egundo, hor daukaguz kontu hartzaia eta kemetxa la bronka. Ogasuneko zinegotziak, que no llegamos a las inversiones eta rasoia. Segaitik guk mantenimentua egiten dugulako, baina ez daukagulako kapazidade hori, ze 30.000, 39.000 eta piku biztalen baten, herri batentzat, holango inbertsioak egitea, holango sistemaetan, eta bar, hori, deskonpentauta dagoelako. Zein da kontua egia da. Partzuergoak egiten dauena da, 350.000 biztanleko mapa zati bat hartu, eta inbertsio handiak egin, langile gutxirekin, bai. Baina efizientzia oso onarekin. Eta horrek badauka, bai biztanlerian islada zuzena, eta baita ere inguru giroan, ze uraz ari gara. Ur potableaz. Orduen, klaro, inbertsio oso potoloak egin beharko dugu zala, ez dakigu. Ez dakigu. Nik ez dut ezagutzen sarea zelan dagoen. Nik badakit mantenimentu bat egiten dela, eta 150.000 urte guztietan dokaguzan 150.000 euro horrek ez direla agotatzen. Beraz, ikusi beharko. Eta badinot, ados espagagoz plana ez da aurreratarako, beraz, bardin jarraituko geunke. Ados bagagoz, plana aurrera joango da, eta plan guzti hori amaitzen danean, orduan kudeatuko dau partzuergoak sare guztia. Ordura arte, gu gagoz eta gu arduratzen gara kudeak eta guztiaz. Orduan, bastakit, tanto estilo, PNV style, ni aburri duten hau, ja, jastak horregaz. PNV style, bai, baina eske, lehen nire taldekide pesan da horie. Osea, poquito responsabilidad. Eta guk aldi honetan, argi ikusten dugu, ura bezalako gauza edo baliabide hain presiatuan, ezin garela ibili hiru egun Gorosiban gertatu zen moduan urbarik, edo Aperribaiko zona altuan gertatu den moduan, eta ez dakigula nondik urtetan dan ura,
eta azten gara koloretsuek botaten, como si fueran goteras, pero no son goteras. Kontu da, jentea ur barik geratzen dala, presiño barik geratzen dala. Eta honegaz, behitu, biztanleri adibidez, biztanle batek ur arazoak daukaz, eta dino, pues no tengo presión, gehitzen dau, eta call center bat dauka, partzuergoak. Call center horretan, telefon hartzen daurie, abisua ematen da, apuntatzen da abisua no semon dan, edo falta noiztik dagoen, zenik igual deitzen dut 2 ordu beranduago, eta no hace 2 horas que falta en mi casa agua. Eta, bakizu gertatzen dan, directamente lokalizetan dauriena arazoa non dagoan, eta erantzun egiten jakola biztanleari jarraian. Eta esaten jakola, se ha detectado esto, edo lo otro, edo dana dalakoa, alizin esker euskeraz ganera. Eta, konpontzen danean, abisua moten jake, konpondu dala. Orduan, hobekuntzak ez dira hiltzen utzi dalako zerbitzua. Ez. Guk sortu dugun beste erakunde batek, lan guzti horrek egiten dauzalako. Eta horretarako espezializatu dalako. Eta guk ez dugu inor baztertzen, eta guk ez dugu izten inor kalean. Guk egoera hobean jartzen dugu langileak, teiatupean, eta eraikuntza baino gehiagoko teiatupean. Ze alan dabe badaukaguz zisternak, konpontzekoak, 13 bakarrik dira ikastetxeak. Eta umetxoak ezin direnean komunera joan, edo gainezka egiten daurienean, badakit zelango arazako egiten duguzan. Eta langileakaz, batzordean bezan hauen, nik ez dotekin berbarik. Aintzanek ez dagoen berbarik. Baina berba egin da eurekaz, eta saldu jaki, eta de hecho, badabiz ja lan hauek egiten. Eta badabiz ja eraikuntza publikoetako mantenimentu taldeagaz lanean. Beraz, bai, ofizialki zer. Brigadakoak dira. Eta guk ez daukagu brigada vertikalik, horizontala gurago dugu. Orduan, horizontala deninean, behar izana dagoenean hemen aradoaz lanera. Eta posik. Eta retenak eta 50 piku urteko pertsonak gauez, goizeko 4 abisu bat daukienean, eta ganera ez daukiesenean baliabiderik. Baina baliabide teknologikoak guk galdakao moduan lortzeko ezgaitasuna daukagunean. Orduan, horregaitik uste dugu, zikeran akordio hau sinatu behar dugula, ariketa guzti hori partzuergoagaz egiteko eta ikusteko analizi horretan ia benetan beharrezkoa dan zenbateko inbertsio beharra daukagun eta ondo ikusten badugu aurrera jotzeko. Eta gero, baliabide guzti horretaz disfrutatzeko. Ze uste dut, dan hori gustatzen jakola ura behadan moduen eukitea, garbi, bero, dutxarako goitzean arrastin eta gaubean. Orduen, ja euskeraz amaituko dut eta gero jarraian egin dut saiatuko dena zerderaz, baina eskerrik asko Alderdi Popularrari, konfidatzagatik eta entzutagatik. Irabazi bari, no es una externalización, que no. Eta gainontzeko eskerrak ulertzen dozunei eta saiatuko nena zerderaz egiten. Labur bilduko dut. Decía que, la propuesta que traemos hoy es una propuesta de acuerdo con el Consorcio de Aguas para empezar un camino conjunto entre nuestro servicio de aguas, así llamado en el Ayuntamiento, con el Consorcio de Aguas, para hacer una transmisión de información sobre la red, que tenemos más de 200 kilómetros de red, y a la vez hacer una valoración del estado de las tuberías y de la red de agua, de abastecimiento de agua, para poder hacer un plan de inversiones que puede extenderse hasta los 10 años. Una vez elaborado el plan, que se acuerda en todo momento de forma bilateral, entraríamos a las inversiones que, como dice ya el informe de intervención, tampoco tendríamos un mayor problema con los remanentes que tenemos en el Ayuntamiento, por lo cual no tiene un informe positivo de intervención. Y bueno, para todo eso, para todas las obras, en caso de que llegáramos al acuerdo con el partzuergo, con el consorcio, para llevar a cabo un plan de inversiones para el mantenimiento de las tuberías, porque ellos no recepcionan hasta que no estén en unas condiciones óptimas, pues lo que hacemos es, una vez elaborado ese plan, empezar a acometer las inversiones. Para ello tampoco nos lleva
una carga de trabajo para ninguna área, puesto que las licitaciones y todo el tema lo lleva el consorcio. Por otro lado, pues bueno, decir, como he dicho, que todos los acuerdos son bilaterales, excepto en el caso de que en un momento dado decidamos que no nos interesa, que en ese momento simplemente con decir, bueno, hasta aquí hemos llegado, lo tenemos hecho. Tenemos la posibilidad de hacerlo unilateralmente sin ningún tipo de consecuencia ni sanción al respecto. Decía que el consorcio tiene información digitalizada, auscultación de redes, tanto de día sistema de vigilancia nocturna, con mediciones de flujo, que hace sistemas de prevención de fugas por presión, porque a partir de los 8 o 10 bares de presión, pues las fugas son constantes y por mucho que repares se vuelve a dar esa fuga al de poco tiempo y entramos en bucle porque es muy complicado, el tema de las fugas de agua son muy complicadas. Y bueno, estos sistemas de medición que he enumerado, lo que se hace es coger las lecturas y compararlas con parámetros similares, pues zonas industriales con las mismas, zonas urbanas de características similares, para ver las lecturas, porque todas tienen más o menos el mismo dibujo, ¿no? Entonces, en el momento que hay un salto, es cuando salta la alarma y a la misma mañana tienen las alarmas porque el propio sistema los detecta. Sobre el colectivo de trabajadores, en este caso trabajadores todos, cabe destacar que a corto plazo no notarán diferencia alguna y que de hacerlo será por las mejoras que aportará el consorcio con todas las herramientas que nos facilitará durante el periodo de elaboración del plan de inversión y el traspaso de información. Después los trabajadores, en caso de que todo fuera y todos estuviéramos todos de acuerdo y todo fuera según lo que creemos que pasará, pasaría al mantenimiento de edificios públicos, puesto que a pesar del acuerdo con Urpartzurgo seguiremos gestionando el saneamiento, por lo que este colectivo seguirá desempeñando la fontanería en los más de 100 edificios públicos con la reparación de cisternas, llaves de paso y demás necesidades. Por lo cual, decía que en resumen mejoramos tanto a nivel del servicio, porque por ejemplo lo he contado en euskera y también lo voy a hacer, ahí existe un call center en el que en el momento que cualquier ciudadano o ciudadana tenga una incidencia en aguas, me sale el agua marrón, no tengo presión o lo que sea, llama, hay un teléfono al que llaman, le atienden y se toma todos los datos, pues como lo tenemos aquí en Esaiguzu, pero de forma absolutamente rápida porque tienen sistemas de detección de fugas muy rápidos. Entonces, lo que se hace es tomarle datos, se le agradece la asistencia, se le informa automáticamente de cuál es la situación y se le da la información de cuándo ha sido detectado, dónde ha sido detectado y cuándo ha sido arreglado. O sea, quiero decir, es un sistema que por mucho que queramos no podríamos tenerlo a nivel municipal. Y a la hora de los trabajadores ya he dicho que la propia brigada tendría unas mejoras, puesto que tendría a esos 4 trabajadores trabajando bajo techo, sin retenes, sin noches y con los medios que necesitan para hacer su trabajo, que son fontanería, pero olvidándonos de 200 kilómetros de tubería, porque siguen en fontanería. O sea, tampoco sufren un cambio que no sea negativo. O sea, que sea negativo, parkatu. Y dentro de las cosas que esto, reiterarme en que no es una externalización, es un acuerdo con una entidad responsable de gestión en la red de agua, en la que somos cofundadores y cofundadoras, y que ¿cuál va a ser la versión real? La que salga del estudio que hagamos junto al consorcio de aguas, en el que tendremos que estar de acuerdo y demás. Y decir que hemos tenido durante años una falta de mantenimiento y falta de inversión en la red secundaria que tenemos nosotros de agua, pues hombre, teniendo en cuenta que en todos los presupuestos, en el pasado, en el anterior, y como lo he dicho en euskera, también lo voy a decir en castellano, no he estado en los años anteriores, pero también hay una partida de 150.000 euros que en ningún año se ha agotado y en el que nosotros llevamos un mantenimiento y tenemos las capacidades y las herramientas que tenemos, porque somos un ayuntamiento de 29.000 y pico habitantes. Ahora mismo el consorcio se encarga de más de 150.000 habitantes, con todo lo que ello en el mapa se puede redondear. Y entonces, pues obviamente las inversiones y los sistemas son mayores. Y se me olvidará algo, parkatu, baina momentuz nahikoa. Eskerrik asko. Bigarren txandara pasatuko dugu. Alderdi Popularrak ez, aldeko irabazik ez, alderdi sozialistak bai. Gracias. La verdad que nos extraña mucho decir que se va a prestar un servicio deficiente o de peor calidad, ¿no? Como ha dicho EH Bildu, si todavía no estamos ni trabajando con ellos.
O sea, eso me parece pues aventurar ya mucho. Antes de empezar a trabajar con ellos, ya va a ser un servicio de peor calidad, deficiente, que si no estamos trabajando con ellos. Pero bueno, será que otros municipios, como lo hacen tan mal, por eso se adhieren, ¿no?, a Udalsarea, porque creo que hay 80 y tantos municipios en Vizcaya adheridos a la red esta, ¿no? Ponerse la tirita antes de la herida, pues bueno, me parece, pues eso, y seguir diciendo que la brigada va a seguir trabajando igual, no se va a reducir trabajadores y no se va a bajar la calidad, como ha dicho en este caso la responsable del área. Entonces, no sé, adherirnos a un plan de actuación, y eso de que adherirnos a un plan de actuación, no, como ha dicho ella, no se externaliza el servicio, es adherirnos a un plan de actuación, pues es una sociedad público, con capital público en este caso, una sociedad pública. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Osasun Herriak, Aldeko Orain, EH Bildu. Ados, Aintzane, gaur egun dekogun zerbitzua defizitarioa da. Hori, guk esan dugu, uste dut, edo txartu lertu jat, edo, bueno, nik esan dutela uste dut, defizitarioa da. Eta, en cuanto a la externalización, al portavoz del Partido Socialista, en la actualidad, parte del servicio de agua del área del Departamento de Aguas de la Brigada, parte está externalizado ya, hoy. Y se llama Campezo, la empresa. Si Aintzane, la presidenta del área, de la comisión, está diciendo que ha habido problemas que no se han podido atajar, habiendo ya una empresa 365 días del año a entera disposición, 24 horas al día, ¿de qué estamos hablando? ¿De un buen servicio de las empresas privadas o de un nefasto servicio? Eso, yo parto de la base de que hay un servicio deficitario, claro. Si dejamos morir amortizando las plazas de las 7 personas que ocupaban, de las 7 plazas que había en el Departamento de Aguas, claro, nos tenemos que ir a convenios, sí. En la actualidad hay un jefe de grupo que debería estar en contrato de relevo. Existe un oficial de fontanero que el año que viene se acoge al contrato de relevo. Hace 14 años que no se han convocado concurso público. ¿Hay una bolsa de fontaneros en este ayuntamiento? Sí. Sin actualizar, también. ¿Se puede actualizar? Claro. A eso me refiero. ¿A día de hoy hay un servicio deficiente? Por supuesto, pero porque alguien se ha encargado de que vaya muriendo esa buena calidad del servicio. No se va a externalizar. Vale, el Ayuntamiento de Galdakao obviamente no va a contratar una empresa privada. Totalmente de acuerdo. Lo que he venido a decir es que es que no te he oído a Aintzane mencionar Udalsarea. Hablo del Patxuergo, pero en el informe aparece que es la empresa que gestiona este mantenimiento. Es la empresa creada por el Consorcio de Aguas para gestionar esto. Esto es, va a ser Udalsarea quien contrate la empresa privada. Bien, ¿se va a acabar externalizando este servicio? Si amortizamos las 7, bueno, ya uno ya no queda, los 6 empleos públicos de los 6 empleados municipales, vamos a amortizar esos 6 puestos de trabajo porque vamos a entrar en Udalsarea y a los datos me remito, que no se cubren vacantes, que están en precario absoluto, no se cubren sus bajas tampoco. Estamos dejando morir esos empleos, amortizándolos, para decir, es que necesitamos acogernos a algo que dé respuesta a los problemas que tenemos en la red municipal. Claro, pero por eso yo entiendo que hacemos trampas al solitario. Decir, dejamos morir esto para decir, es que mira qué precariedad, pues entiendo que se hacen trampas al solitario. Para finalmente acabar firmando un convenio con el consorcio para que Udalsarea contrate una empresa privada que venga a hacer el mantenimiento a Galdakao. Finalmente, externalización, sí. En el informe técnico me llama la atención el hecho de que el técnico advierta, literalmente, dado que no sean las circunstancias para la reposición de personal y rejuvenecimiento de este servicio, desconozco el criterio técnico de esta afirmación. Entiendo que pueda ser un criterio político, pero me gustaría escuchar al técnico dando su versión, o exponiendo su criterio técnico de no se dan las circunstancias para la reposición de personal
y rejuvenecimiento de este servicio. Técnicamente desconozco si puede haber una respuesta a esta pregunta. Política sí, evidente, pero técnica lo dudo. Dinote moduan, egon badauz lanpoltza batzuk, iturgin ofizialekin, iturgin espezialistakin, lanpoltza oso zaharkitua badago ere, baina horrek suposatzen du esfortzu bat, lanpoltza hori berriztea eta erabaki politiko bat, claro. Iruditzen zaigu udaltzariaren bidez kanpo kontratazio publikora udaltzariaren bidez esan nahi uste dugu iruditzen jaku guztionekin saldu nahi dala zerbizio defizitario dala eta besterik ez daukagula. Nik uste dut benetan externalizazioak kontratu pribatu enpresa pribatuek udal zerbitzuak edo zerbitzu publikoak emoteagaz ados bazaudete ez dut ulertzen zergaitik era zabal batean ez dozu aipatzen, hori da egingo dana. Baina zuek horren onurak saltzen dozuez, esposatu argi eta garbi, zuen gestio erabat da, eta guk ez dugu konpartitzen, baina errespetagarri izan daiteke. Eta nik uste dut hemen ez dela ezer izkutatu behar, eta hori horretara goaz. Eta amaitzeko, eta pendatu da zemetik beste gauza, zergaitik, nire galdera da, eta guztia labur bilduko du, zergaitik udal honek ez du inbertzio teknikorik egin, zergaitik ez du giza inbertziorik egin, eta formakuntza inbertziorik egin, eta orain arte ez dinot eta ez du aurrekontuetatik ez dinot mantenura destinatuko dan dirurik eipini. Ez dinot mantenurako, dinot, igual txartu azaldu naiz, zarea, bigarren mailako zare hau, eraberritzeko zatika, atalka, ez mantenurako, eske zaharkituta dagoen zare bat, itxulapiko apurtu bat, beti egongo dira matxurak ezin direzenak konpondu, beti izango da zulo bat, un sako sin fondo, zergaitik oso zaharkitua dagoelako, hortaz, nik aldetu duena ez da zergaitik ez da inbertitzen aurrekontuetatik mantenurako, badakit inbertitzen dela, izun sako sin fondo. Zergaitik ez da egin prebizio bat, zare guztia atalka eraberritzeko brigada ganorazko, brigada eta dinot ganorazkoa, behar bezalako baldintzetan dagoen brigada, bakante guztiak beteta, zergaitik ez da inbertitu atalka urtero, zare guztia eraberritzeko. Eta zergaitik ez da inbertitu, aipatutako kontu guztietan. Voy a resumirlo con la última frase, principalmente. Decía lo de la externalización, eso lo he dicho en castellano, decía que se resume todo en estas preguntas. ¿Por qué el Ayuntamiento de Galdácano, por qué el equipo de gobierno no ha apostado por realizar inversiones técnicas necesarias, por invertir en formación del personal que ha llevado a cabo estas tareas, por invertir en recursos humanos de estos empleados, por invertir en que se rejuvenezca esta plantilla? ¿Y por qué? Que creo que me he explicado mal, yo no digo que todos los años del presupuesto se destinen 150.000 euros al mantenimiento de la red. 150.000 euros que caen en saco roto porque es un saco sin fondo, porque es una red secundaria que está vetusta total, con lo cual eso siempre va a ser un saco sin fondo. Yo lo que preguntaba es, ¿por qué no se ha hecho una previsión hace años? En el sentido de ir anualmente renovando esa red tan vetusta anualmente con partidas concretas dirigidas a ello, además de invertir en personal, en formación y en hacer inversiones técnicas. Y, por supuesto, ¿se van a amortizar? Yo quiero hacer esa pregunta. ¿Se van a amortizar una vez firmado este convenio los puestos de estos trabajadores? Porque uno de ellos ya se ha amortizado, el séptimo, una jubilación, se ha amortizado. Los otros 6, cuando el año que viene se acoja el contrato de relevo 1 y el resto, ¿se van a amortizar estos puestos? Los puestos de trabajo, no digo los empleados, lógicamente, los puestos de trabajo se van a amortizar. Hori da guztia, eskerrik asko. Eskerrik asko. Bueno, yo creo que para hablar con propiedad de todo esto hay que conocer muy bien el servicio. Lo que ha dicho Aintzane es que llevamos desde
que yo tengo conocimiento, al menos, o desde que tengo una capacidad mayor de tomar decisiones, al menos, este equipo de gobierno ha estado invirtiendo 150.000 euros al año en reposición de la red de saneamiento y de la red de abastecimiento. 150.000 euros, que en algunos casos ha supuesto el 10% de todas las inversiones, para, como solemos decir, enterrarlos bajo tierra, porque la gente no lo aprecia, no lo ve, no se da cuenta, solo lo puede ver si en un momento determinado, como decía Inchane, ve un vaso de agua marrón. O sea, hemos estado haciendo inversiones de reposición de las redes durante los últimos años, todos los años. Y esa inversión jamás se podría haber hecho con los medios propios. Bueno, jamás, digo jamás, y ahora voy a explicarlo. Eso, en los últimos años se ha estado haciendo, lo que tú estás pidiendo que se haga, se ha estado haciendo, y encima se ha hecho contratando, externalizando el servicio con empresas especializadas del sector, como se hace aquí y en todos los sitios. Con lo cual, sí se ha hecho una reposición. Yo me pregunto si... bueno, lo primero que tengo que decir es que nosotros nos hemos fijado más en el qué y luego en el cómo, pero primero en el qué. Es decir, queríamos mejorar el servicio. Queríamos mejorar ampliamente el servicio que estábamos ofreciendo de aguas. El servicio que hemos ofrecido hasta ahora lo queríamos mejorar ampliamente. Y para poder mejorarlo no nos valía el modelo que estábamos siguiendo. Es al revés. Después nos hemos propuesto el cómo. Primero hemos pensado, queremos mejorar. Y las mejoras las ha explicado perfectamente Inchane. Esas son las mejoras que vamos a dar, muy sustanciales de lo que estamos ofreciendo ahora mismo, muy sustanciales, y que no podríamos darlas con los servicios propios, o sea, con el personal propio que teníamos. Y eso me lleva al cómo. Es decir, al famoso modelo muturreko eredua que esan dozuz lehen, horren muturrekoak ez direzenak, ze agian hitzetan bai, baina gero praktikan ez direz horren muturrekoak, eta orain azalduko dut segatik nabilen hori esaten. Por tanto, nosotros nos hemos fijado el qué. Queremos mejorar el servicio, queremos tener retenes 24 horas sin problemas de que por bajas de retenes no tengamos tiempo a sustituirlos, porque aunque tuviésemos los 7 iniciales que se han ido reducido, ni siquiera con 7 nos daríamos abasto para poder tener retenes si en un momento determinado hay 2 averías en diferentes puntos del pueblo. Para tener métodos predictivos, para tenerlo controlado digitalmente, como vamos a tenerlo o como aspiramos a tenerlo dentro de un año. Para poder tener el call center, para poder tener ese mantenimiento que decía también proactivo, es decir, que detectemos nosotros antes las fugas, que tengamos alerta mucho antes de que nos tenga que llamar la ciudadanía. Para poder hacer todo eso no nos valía el cómo estábamos haciéndolo hasta ahora, con una brigada de 6 o 7 personas. Y por eso hemos planteado esto. Y aquí ya hablamos de modelos, pero recalcar lo que decía Inchane, no se trata de una externalización. El convenio se firma con el Consorcio de Aguas. El Consorcio de Aguas externaliza, le doy la razón a la portavoz de EH Bildu, el Consorcio de Aguas externaliza muchos de sus servicios, en el caso de Udalsarea también, con empresas especializadas. Pero al Consorcio de Aguas están adheridos prácticamente todos los municipios de Vizcaya, prácticamente de todos los colores políticos. Y esos ayuntamientos de otros colores políticos también están admitiendo ese modelo tan famoso que nos atribuyen y que en realidad no le veo nada de malo y que no tengo ningún problema en explicar que son modelos diferentes también, en cierta forma. Voy al modelo. Me pregunto, para poder hacer el mantenimiento de esa red de 200 kilómetros, creo que estábamos diciendo antes, de tubos, para poder hacer ese tratamiento especializado en tecnologías de la información, para poder tener ese call center, para poder dar abasto a todo esto, ¿cuántas personas tendríamos que tener en el ayuntamiento contratadas? Más allá de esas 6 personas, porque no pensaremos que con 6 personas podríamos hacer todo eso. ¿Cuántas personas necesitaríamos en ese modelo que defiende EH Bildu? ¿Cuántas personas? Igual necesitaríamos 60. Es que con esas mismas 60 personas igual estaríamos dando servicio a todo Vizcaya. ¿De qué se trata aquí? ¿De dar trabajo por trabajo o de dar trabajo por sentido? En este caso, nosotros estamos apostando por esta segunda vía. Y creo que puede haber un punto intermedio de equilibrio entre esos dos tipos de trabajos. Hay parte que tendremos que defenderlo y tendremos que seguir ejerciéndolo a nivel público, porque son servicios básicos. Y hay otra parte que podemos hacerlo a través de empresas privadas que se pueden especializar.
se pueden especializar porque no solo sirven a Galdakao, sino porque sirven a otros municipios. Y que además, especializándose, luego pueden salir al mercado a competir de forma mucho mejor. Lo que creo que tenemos que hacer es, en esas externalizaciones, controlar qué tipo de externalizaciones se dan. Es decir, no hacer subastas para pagar cuanto menos posible por esas externalizaciones, porque si queremos servicios low cost, acabaremos teniendo salarios low cost. Estamos completamente en contra de eso. Solo hemos hecho una subasta o 2 subastas en estos 6 años que estamos gobernando. Solo hemos hecho 2 subastas y en los anteriores, que yo no he estado como alcalde, no sé si habremos hecho alguna subasta. De eso se trata, de que cuando externalicemos, controlemos los parámetros con los que externalicemos, para que los trabajadores y las trabajadoras que trabajan en esas empresas generen todavía mayor riqueza que si los hubiésemos estado contratando directamente como personal público. Ese es el modelo que defendemos. Ese es el modelo, un equilibrio entre las dos cosas. No todo público, como parece defender la portavoz de H. Bildu, ni todo privado, como quizás alguna formación política pueda apostar por ello. No, es una mezcla entre los dos. Y con la suerte que he tenido de poder salir a Europa con los modelos de gestión que tenemos en Euskadi y que estamos trabajando en Euskadi, prácticamente todos los estados en Europa, los servicios de aguas los tienen directamente externalizados. Son empresas privadas las que gestionan el agua, algo que a mí no me entra a la cabeza y jamás apostaré por eso. Jamás apostaré por eso. Pero sí un equilibrio entre las dos fuerzas. Y creo que eso es lo que estamos haciendo. Cerrando un poco el tema, decir que con el mismo gasto que hemos estado afrontando y con la misma responsabilidad que hemos estado afrontando en los últimos años la cubrición de este servicio, vamos a hacerlo todavía en mejores condiciones. Y lo vamos a hacer con una empresa pública, que creo que es modélica. Sinceramente, el Consorcio de Aguas tendrá sus fallos, pero desde luego es un modelo de gestión, porque cada vez que vienen de cualquier estado de Europa así nos lo afirman. Aunque no tengo los datos objetivos, es una percepción subjetiva. Puedo decir que es un modelo de gestión del Consorcio de Aguas al que están adheridos muchísimos municipios y que efectivamente se da una externalización para poder especializarse, o sea, para poder ofrecer un servicio de forma especializada y a escala, para que salga a las ciudadanas y a ciudadanos finalmente un equilibrio entre las tasas que pagan y el servicio que podemos prestarles. Con lo cual, eso es lo que llevamos ahora y dentro de un año tendremos la ocasión de poder aprobar o no aprobar en este pleno el plan de actuación que, tras hacer el diagnóstico del Consorcio de Aguas en la empresa pública, nos pondrá encima de la mesa y podremos volver a discutir. Pasamos a la votación de la propuesta. Partido Popular. Irabazi. Socialistas. Usasolo Herria. Galdakao Orain. EH Bildu. EAJ-PNV. Horretaratzen da beraz. Dugu. Adierazpen instituzionala, azarako 25, emakumeenganako indarkeriaren aurkako nazioarteko egunari buruzkoa. Declaración institucional sobre el 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Erakunde adierazpen hau adostasuna lortu egin dauenez, ni joan naiz proposatzen berdintasuneko kontsejalari irakurtzeko bakarrik hizkuntz baten, baina norbaitek gogo bereziak balin badekoz beste talde politikoetatik irakurtzeko, hitza hartzeko aukera dekozue. Decía que, bueno, como suele ser habitual en este tipo de situaciones, cuando se aprueba una declaración institucional por todos los grupos políticos, evidentemente hemos participado todos los grupos políticos, hemos llegado a un acuerdo y que, por tanto, aunque yo estaba pensando darle la palabra a la concejala de Igualdad para que simplemente lea la declaración en uno de los dos idiomas, para no hacerlo demasiado largo, si hay alguien del resto de los partidos políticos que le apetezca tomar la palabra para leer la declaración, es igualmente válido, legítimo y aceptado, ¿no? Pues entonces le damos paso a la concejala para que nos lo lea. Eskerrik asko.
2017ko urriaren 20an, bozeramaileen batzordeak adostutako emakumeen kontrako indarkeria ezabatzeko nazioarteko egunari buruzko adierazpen instituzionala onesteko. Osoko bilkuran onesteko. Azarako 25, emakumeenganako indarkeriaren aurkako nazioarteko egunari buruzko adierazpen instituzionala. Begirada berria emakumeen aurkako indarkeria matxistari. Azaroaren 25 dela eta emakumeen aurkako indarkeria desagerrarazteko nazioarteko eguna. Berriz, azpimarratzen dugu indarkeria mota honen izaera estrukturala dela eta gure konpromisoa agertzen dugu giza eskubideen markoarekin emakumeen aurkako indarkeria matxistari aurre egiteko eta Europako hitzarmenaren oinarrietatik hasita erantzun instituzionala artikulatzeko, emakumeen aurkako indarkeria prebenitu eta 2011ko etxeko indarkeriaren aurka borrokatzeko Istanbuleko hitzarmena izenaz ere ezagutzen dena libre egongo den gizarte baten alde. Emakumeen aurkako indarkeriak eragindako biktimei eta hartatik bizirik irtendakoei laguntza zerbitzua bermatzea ezezik beharrezkoa ere bada esku hartzearen plano guztietan jarduketak planteatzea. Prebentzioa, detekzioa, arreta, babesa, koordinazioa, justizia eta erreparazioari ere bai. Emakumeen aurkako indarkeria matxistatik libre egongo den berdintasunezko gizarte bat eraikitzeko dugun konpromisoa oinarritzat hartuz, dagokigun erronka da erreparazio eskubidea emakumeen aurkako indarkeriari emandako erantzunean sartzeko. Horretarako eskura izan behar ditugu indarkeriaren eta berorren adierazpide guztien inpaktuak ikusarazten lagunduko duten baliabideak. Erreparazio honen helburua indarkeriaren biktimak eta hartatik bizirik irtendakoak guztiz osatzea izan behar da. Hortaz, barne hartu behar du inplikaturiko zerbitzu eta sistema guztiak hobetzea, nola eta hoiek guztiak sistematikoki aztertuz. Eta errepikatzeko bermeak behar dira. Ez errepikatzeko bermeak behar dira. Erasotzaileak eraginkortasunez kontrolatuz eta emakumeak babestuz eta jendartean babesa jasoz hala nola kontu emateko konpromisoa hartuz eta babes sistemak zainduz. Bizirik irtendakoek eurek individualki eta kolektiboki jasandako indarkeriaren errelatua ahal nola omenaldiak eta herritarrek oroitzeko ekitaldiak balioan jartzea. Beraz, emakumeenganako indarkeriaren aurkako nazioarteko egun honetan honakoa agertzen dugu. Bat, gure konpromisoa indarkeriak eragindako emakume biktimei eman beharreko erreparazioa eta konpentsazioa bultzatzeko, ikuspuntu individualetik errazago osatu daitezen eta indarkeriari gabeko bizitza eskubidea gauzatu ahal dezaten. Bi, era berean, erreparazioak genero ikuspuntutik neurri estrukturalak hartzea dakar berarekin. Gure hiri eta herrietan indarkeria matxista ezabatu ahal izateko. 3. Gizartearen ardura partekatua sustatu eta bideratzea indarkeria matxista desagerrarazteko. Indarkeriazko egoerak prebenitu eta arin atzematen inplikatuz eta indarkeria matxistaren adierazpen mota guztiak goitik behera gaitzetziz baita zuzenean edo zeharka egikaritzen dutenekin ere konplizitaterik ez agertuz. 4. Ardura politikoa. Indar politiko guztien konsensutik lan egitearen garrantzia eta baliabide ekonomikoak zein pertsonalak jartzea balioan ipintzea. 5. Bat egiten dugu mugimendu feministak azaroaren 25erako deitu dituen mobilizazioekin eta gizarte osoari dei egiten diogu euretan parte har dezan. Eskerrik asko. Adierazpena danez eta guztien arteko adostasuna eukin izan duen, ez da bozkatzen az eta horrela agertu izan adostutako testuan. Urrengo puntura pasatzen dugu, beraz.
Kontu hartzaile organoak udal zerbitzu ekonomikoen 22 fakturen zerrendari buruz egindako eragozpen txostenen kontu ematea. Urrenez urren guztira 352.360,10 eurokoa. Dación de cuenta del informe de reparos del órgano interventor relativos a la relación de facturas número 22, confeccionada por los servicios económicos municipales, cuyo importe total asciende a la cantidad de 352.360,10 euros. 1556 alkate dekretuaren kontu ematea. 2017ko udala aurrekontua aldatzeko espedientea onesteari buruzkoa. Kreditu gehigarrien modalitatea. 13.915 eurokoa. Dación de cuenta al decreto de alcaldía número 1546 relativo a la modificación del presupuesto municipal de 2017. Modalidad de créditos adicionales por importe de 13.915 euros. 2.575 alkate dekretuaren kontu ematea. 2017ko udala aurrekontua aldatzeko espedientea onestari buruzkoa. Kreditu gehigarrien modalitatea. 1.946.541,46 eurokoa. Dación de cuenta al decreto de alcaldía número 1575 relativo a la modificación del presupuesto municipal de 2017. Modalidad de créditos adicionales por importe de 1.476.541,46 euros. 1.956 alkate dekretuaren kontu ematea. Dación de cuenta al decreto de alcaldía número 1479 relativo a la aprobación de la revisión de precios del contrato de gestión del servicio de limpieza urbana para el periodo comprendido entre el 1 de mayo de 2017 y el 30 de abril de 2018. Alkate dekretuaren kontu ematea, Udalbatzaren azken osoko bilkura egin zenetik 2017ko irailaren 28tik eta 1477 zenbakitik aurrera. Dación de cuenta a los decretos de alcaldía dictados desde el 28 de septiembre de 2017, fecha del último pleno, y a partir del número 1477 en adelante. Galderak eta eskaerak, ruegos y preguntas. Eta honen registratuta, pleno honetan sortutako gairen bat gure badozue galdetu, edo gai baten inguruan gure badozue galdetu, edo erreguren batekin gure badozue, ontsa da momentua. Decía que a pesar de que no hay registrados ni ruegos ni preguntas anteriores al pleno, si hay alguna cuestión relativa al pleno que suscite alguna pregunta o algún ruego, este es el momento. ¿Partido Popular va a hacerlo? Bueno, no es... Un segundo, barkatu, Mari Carmen. ¿Algún otro partido político más? No, bai. Bueno, no es relativa al Pleno, es una cuestión que he visto esta tarde y entonces simplemente era comentar que, bueno, que se aplique la diligencia en la limpieza viaria y no podemos aplicar la limpieza ya. Mari Carmen, si no es relativo al pleno y no está registrado, bueno, no estamos pues lo meteré por aceptando registro, gracias. Mercedes, ¿vale? Eskerrik asko. Pues si no hay nada más que comentar, damos por finalizado el pleno. Eskerrik asko.